Hola, 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 buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Desde ahora y hasta las 12 somos Arriba el Día. Mañana que va repuntando lentamente en nuestra ciudad capital, en una semana que comenzó fría ayer con escarcha, hoy también con una leve escarcha, menos que ayer, pero sigue estando fresco. 1 grado la temperatura actual en Río Gallegos, 3 grados 5 bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 88% y el viento sopla desde el noroeste a 16 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 10 grados y un cielo que estará mayormente nublado, aunque por el momento podemos disfrutar de algunos haces de luz, de algunos rayos de sol. Para vos que te sumás, que querés ser parte de este espacio, 1551-6051. 1551-6051 es el número de la radio para que te comuniques con nosotros, nos hagas llegar información, nos cuentes alguna novedad, nos pidas música o si querés mandar saludos también está abierto el micrófono. Como cada jornada, el comandante está al mando de esta nave. El comandante es Brian Álvarez, obviamente. Bueno, buenos días nuevamente. Y el subcomandante ya está dispuesto también, Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Buen día, estimado. Bien, buen día, Juli, buen día, Fernando, el comandante, los chicos de la otra gestión que están ahí convalecientes. Che, está cada vez más hinchada tu mano. Es una lesión de asadores. Esto no se vio ni en el Mundial de Asadores. Se llamaron al SAME, pero bueno, la buena vida tiene sus costos y en este caso la buena vida nuestra, el costo lo está pagando Claudio Lobo. Qué injusticia, pero en fin. Ahora le conseguiremos un diclofenac al menos. ¿Todo tranquilo usted? Todo tranquilo. Me alegro, Héctor. Y Fernando Tornún también es parte de esta mesa. ¿Cómo le va? Bien, buen día, ¿cómo están? Con un poco de tos, igual creo que es producto de estos últimos 2 días. Sí, fresco. El contraste de los días lindos que uno ya va diciendo, sí, bueno, la campera ya está, y no. Finita. Un par de veces salí con campera finita, esa que uso yo, y, sí, y a la tarde ya está el vientito fresco que pega. Ayer te vi que estuviste de acto, ayer vi que Sí. estabas de camperita nomás y pensé, Claro, se cagó de frío. por ejemplo, sí. Sí, ya a cierta hora no da, por más que uno piense que sí, hay que abrigarse. No, la única hora de camperita acá es entre la 1 y las 4 y después Después de las 6 hay que abrigarse. Y depende por dónde andes. Y depende del día, claramente. Sí. Ayer estuvo muy frío. La vereda a la sombra. No, Chao. olvídate. Es cierto, de cara al sol, como decía las falanges franquistas, creo que cantaban. Está Sí. frío, Para el sol. hay que abrigarse. Hoy también en la mañana, ahora está frío. Llegué a Sí. las 8 y piquito yo y está frío. Está frío, sí, exactamente. Aparte hay un rango horario que decimos siempre, entre las 7 y las 9 más o menos, que es cuando más levanta el frío. Sumate en YouTube, también en Facebook estamos en vivo con esta propuesta llamada Arriba el Día, después de lo que han hecho nuestros compañeros de la excelente tarea de Claudio Icari con la otra gestión. En el día del cumpleaños de Esteban Lewe, integrante de este equipo periodístico, le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero, miembro de la redacción del diario Nuevo Día, que hoy está celebrando 30, 31, no, capaz que un par más, ¿no? Pero no vamos a dar precisiones al respecto. 31 en Calafate. 31 de aportes, dije. Títulos en la mañana de este martes. Obviamente en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo.
Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Atención a esta primera noticia que está publicada ya en el diario Nuevo Día y tiene como protagonista a Mirta y su séptimo hijo varón, que nació en Río Gallegos. Estamos hablando de Mirta Portillo, de 41 años, quien dio a luz a su séptimo hijo, Noah se llama Noah. Esto fue ayer a las 3 de la tarde en nuestra ciudad. 6 de sus hijos, sus otros 6 hijos nacieron también en Río Gallegos, salvo el mayor que tiene 18. Y la cuestión es que ahora Javier Milei podría ser el padrino de Noah, que es el séptimo hijo varón de Mirta Portillo, que dio a luz ayer en el hospital regional. Se llama a su pequeño Noah Maciel Portillo y podría ser apadrinado por el presidente Javier Milei, porque sigue vigente, de no haber ocurrido nada en estos últimos días muy loco, la ley de padrinazgo presidencial. Lo recuerdan, ¿no? Esto se habla de la época del... Creo, desde hace mucho, no quiero, yo lo empecé a escuchar porque Es en la ley, época me parece. Claro, por eso digo, es una ley que se llama Ley de Padrinazgo Presidencial. ¡Vamos! Por lo cual, el presidente Javier Milei debería pasar a ser padrino de Noah Portillo en nuestra ciudad. Mirta habló con la redacción del diario Nuevo Día, con nuestro compañero Tony, y le contó que es de Misiones y que vive acá desde que tuvo su primer nene. Que vino con su primer nene cuando él tenía 2 años, el único que no nació acá, ¿no? Así que 6 de sus hijos son santacruceños. Tienen, después de 18, tiene uno de 16, 12, 10, 9 y el anteúltimo que tiene 2 añitos. Y ahora se suma Noah, este recién nacido, ayer por la tarde en nuestra ciudad. El padre, Juan Sebastián Maciel, trabaja en el depósito de supermercados La Anónima. Mirá. Y Mirta es empleada doméstica. Vive ella en el barrio San Benito. Quizás podemos hablar con hoy. Tenemos obviamente el teléfono de ella para compartir esta hermosa novedad también en la radio. Más allá de que ya está publicado en este momento como noticia principal en el diario Nuevo Día, www.eldiarionuevodia.com.ar, donde podrán conocer más detalles y la entrevista que ya nuestro compañero Tony le hizo a Mirta respecto del nacimiento de Noah y los detalles también de lo que debería ser el apadrinazgo presidencial de Javier Milei para este séptimo hijo de Mirta, que nació ayer por la tarde en nuestra ciudad. Bueno, esto se generó acá en la radio y tuvo un cruce durante toda la tarde de ayer entre algunos sectores del gobierno y algunos sectores de ATE, protagonistas particulares como Silvia D'Andrea, la vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social, quien habló en esta radio ayer por la tarde, explicó, por lo menos de manera oficial, ella formando parte como vocal por el Ejecutivo de la Caja de Previsión Social, el tema de la movilidad jubilatoria. Le contamos en ese momento en el cual le hacíamos la entrevista que Carlos Garzón, secretario general de ATE, estaba convocando para mañana, ayer le decíamos para el miércoles, pero bueno, es mañana, un paro general con movilización por este tema, asegurando que le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Silvia D'Andrea reaccionó, lo mandó a 4º grado y a tratar de aprender comprensión de texto y varias cosas más. Lo publicamos en el diario, además de que se escucharon estas declaraciones en Radio Nuevo Día y en las redes, porque esto sale en vivo por YouTube, por Facebook. Después convertimos un recorte en Instagram, se escucha como por todos lados, digo.
Lo escuchó, le dijeron a Garzón, che, mirá lo que dijo un Nuevo Día Silvia Andrea, dijo tal cosa, te mandó a cuarto grado. Y Garzón inmediatamente en sus redes sociales le volvió a contestar. O en este caso, el primero fue un mensaje para Marcial Cane, dijo que es un mentiroso y no sé cuántas cosas más. Y después le respondió a Silvia Andrea con declaraciones también en redes sociales. Él le dijo, señora, yo vuelvo a cuarto grado, pero ustedes no le metan más la mano en el bolsillo a los jubilados. Mi lectura comprensiva, que es la que le cuestionó de Andrea, no debe ser la mejor, sin dudas, pero jamás sería tan miserable, aún siendo un analfabeto, de meterme con el salario de los jubilados como hace el señor Cané. Así que hubo un durísimo cruce entre el secretario general de ATE, primero con Cané, después con de Andrea, ellos asegurando que es mentira lo que dice el gobierno asegurando que es mentira lo que dicen los gremios, y todo un debate respecto a las consecuencias de algunas modificaciones en la movilidad jubilatoria en Santa Cruz. Bueno, seguramente Juli te va a dar más detalles de este tema porque hay muchísimas novedades en torno a lo que ayer te contábamos sobre ICRT. En principio, lo general o la general ayer es que el gobernador y el gobierno de Santa Cruz en principio expresó su repudio y sorpresa por la denuncia de corrupción en ICRT, y el gobernador Claudio Vidal pidió que se investigue este tema que tiene que ver con una posible comisión de delito de cohecho en la operación de venta de carbón de ICRT a la compañía de capitales israelíes Tegi Limited. Así que hay todo un tema respecto de esto, ya esto escaló obviamente a nivel nacional, y ayer el gobierno emitió un comunicado indicando que no acepta, avala ni comparte ni mucho menos legitima este tipo de hechos de corrupción, que hay que ser inflexibles a la hora de transmitir y ejercer claridad en los actos públicos, y pidió una profunda investigación de lo sucedido. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y esta tiene que ver, tiene regambre local, pero tiene también que ver con lo regional, porque la persona buscada, o la persona, o uno de los protagonistas, vamos a decir, vive hoy actualmente en Tierra del Fuego. Estuvo en 1982 en Río Gallegos por la Guerra de Malvinas, y hoy está buscando a 3 mujeres que pertenecían a la Cruz Roja por aquel entonces, y le dedicaron un pañuelo. La esperanza es poder encontrarlas. Rodolfo González se comunicó con Nuevo Día y nos contó que muchas veces trató de encontrar a estas personas, pero que por el momento la historia no ha llegado a su final feliz. Era justamente en 1982 cuando el nacido en Corrientes y criado en Corrientes, Rodolfo González, llegó a este sur inhóspito por aquel entonces. En 1982 fue que arribó a Río Gallegos particularmente, y hoy, 44 años después, se contactó con nosotros, con Nuevo Día, para poder encontrar con estas estas tres mujeres que por entonces prestaban tareas en la Cruz Roja y le dedicaron un pañuelo que aún conserva. Juana Barrientos, Jacqueline y Marcela son las personas que este hombre está buscando, y que nos contó que en los perímetros del aeropuerto, en las barrancas de la Ría, y también estuvo acantonado en unos galpones que eran de vialidad, cerca de lo que antes también era YPF, allí en Vialidad Provincial. Y señaló que hace 44 años intentó ya en varias ocasiones poder encontrarlas, pero lamentablemente hasta el día de la fecha no ha
sido fructífera su búsqueda, aunque quien te dice si se mete Nuevo Día, capaz que se encuentra. Y en materia de regionales, tomo parte de lo que contaba Fernando respecto de ICRT y también replico lo que nos contaba Karina hace un rato, porque desde la actual intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio emitieron un comunicado, se despegaron de los involucrados y hablaron de una intencionalidad política en justamente esta olla que se destapa, que tiene a la empresa Teji Limited, por un lado, de capitales israelíes, que pretendía comprar 30.000 toneladas de carbón, cuando aparecieron intermediarios, representantes podrían ser, y pretendieron cobrar un canon. Como diría un célebre vecino nuestro, es una comisión que le cobramos a la patria por hacer bien las cosas. Y en este caso saltó la ficha, y obviamente desde la actual conducción, esto pasó hace algunos meses nada más, pero se despegan de lo acontecido. Una última tiene que ver con el deporte. También fue entrevista de Radio Nuevo Día y de la otra gestión cuando hablaron con Bruno Zanacci, joven peritense que concluyó su participación, en este caso como asistente, como guía en los Juegos Paralímpicos de París 2024, en la cual la Argentina consiguió 13 medallas, de las cuales una fue justamente lograda por el joven que justamente Bruno guía. El hombre Perito Moreno ya hace años trabaja en el ámbito del atletismo y hace ya algunos años que profundizó su carrera en lo que tiene que ver con deportes para personas con discapacidad, y en este caso llegó a la cita máxima olímpica, donde acompañando a Fernando Vázquez logró una medalla de bronce de las, como les dije, 13 de la República Argentina. Es santacruceño, se ha sacrificado, la ha peleado mucho y por eso bien vale la pena conocer su historia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Rechazo al veto de jubilaciones de Milei. No habría los votos para insistir en la ley. La oposición no contaría con los votos necesarios para alcanzar el techo de los 2/3. La alternativa que se maneja por sí no puede concretarse la aspiración máxima, ¿no? Todo esta expectativa que hay en diputados está puesta en lo que va a suceder mañana, cuando la oposición busque rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria o previsional. Para ello necesita contar con 2/3 de los votos. No una, sino 2 veces. No parece sencillo, así que habrá que estar atento. Si es una oportunidad anterior, el pasado 5 de junio, cuando se le dio media sanción al proyecto, el oficialismo consiguió 160 votos afirmativos, 72 negativos y hubo 8 abstenciones. Con lo justo, ahora esa sesión prevista para mañana a las 11, para mañana 11, perdón, han convocado los diputados de la UCR, de Encuentro Federal y la Coalición Cívica, los 3 bloques que por sí suman 55 miembros, a los que además se sumarán diputados de Unión por la Patria, 99 miembros, y de la izquierda 5, y que el pasado 5 de junio se abstuvieron de votar contra el veto. Lo que no está garantizado es que
por ejemplo, los radicales voten todos en contra. Así que bueno, mucha expectativa para mañana lo que va a ser la Cámara de Diputados y este veto a las jubilaciones, a la reforma jubilatoria de Javier Milei. Y sigue el culebrón por la denuncia por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández. Ya han pasado médicos, jardineros, intendente, creo, de Olivos, ¿no? De la casa de Olivos, de la residencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora declara la esteticista Florencia Aguirre en la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. También se presentarán Comodoro Pi y Federico Alem, otro de los médicos que la atendió en la Quinta Olivo, la esteticista de Fabiola Yáñez, Florencia Aguirre, y Federico Alem, un médico que la atendió en la Quinta Olivo, declararon hoy en el marco de la causa de violencia de género que sigue contra Alberto Fernández. A las 10 ya comenzó. El fiscal Ramiro González le tomará declaración a estas personas. En el primero de los casos se trata de la esteticista, de esta mujer que hacía tratamientos estéticos a la expareja de Fernández y fue propuesta por la querella debido a que habría sido testigo de episodios y visto presuntos golpes en el rostro de Yáñez. Para el mediodía está la presencia del médico Alem, ya que, según declaró la semana pasada su colega Federico Saavedra, lo acompañó Olivos para atender a Fabiola a requerimiento de entonces pareja presidencial. Esto fue el pasado 30 de junio del 2021 porque ella tenía un moretón en el ojo. Según Saavedra, declaró como testigo cuando preguntó por el citado moretón, le dijeron que era producto de un golpe involuntario en la intimidad de la pareja. Bueno, sigue el culebrón de Alberto el Beodo violento contra su expareja. Y este dato no es nuevo, pero en los primeros 7 meses de la nueva gestión nacional se han perdido 182.000 puestos de trabajo registrados. La contracción asciende a 204.100 si se toma en cuenta el último pico del mes de agosto pasado. Durante los primeros 7 meses del gobierno de Milei se han perdido 182.500 puestos de trabajo asalariados, suma de empleados privados, públicos y casas particulares, mientras que por otra parte en la medición solo en junio se llega a la conclusión que se ha profundizado la precarización laboral, ya que mientras la cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado cayó por 10º mes consecutivo, se aceleró el incremento de monotributistas. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Saludos para don Juan Tornú, que nos enviaba su saludo matutino y le mandamos un abrazo grande. Hoy es 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y es una fecha importante para poder hablar de salud mental, así que no eviten hacerlo. En 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, creaba por decreto la provincia de Corrientes, que por entonces incluía también a la actual Misiones y es una de las 14 provincias originales de la Confederación Argentina. También en 1833, fallecía a los 75 años Juan José Paso, doctor en leyes y político argentino, quien fuera secretario de la primera Junta de Gobierno Autónomo de España en 1810 y formó parte también de los triunviratos de 1811 y 1812. En 1911 nacía Nelly Omar en Guaminí, provincia de Buenos Aires, actriz y cantante de folclore y tango, ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su carrera artística y embajadora del tango argentino. También en 1943 nacía Jorge Pincheski en
Rosario, en Santa Fe, violinista de música clásica, de folclore, de tango. Luego también fue parte de la Cofradía de la Flor Solar, banda que dio origen luego a los Redonditos de Ricota. Billy Bonnie y la Pesada del Rock and Roll también como otra de las formaciones más renombradas que integró. En 1945 nació en Lares, Puerto Rico, José Feliciano, quien grabó más de 600 canciones y vendió más de 50 millones de discos en su carrera. ¿Qué más? Un día como hoy nacía en Lawrence, Massachusetts, de Estados Unidos, en 1950, el guitarrista de Aerosmith. Estoy hablando de Joe Perry, que en realidad se llama Anthony Joseph Pereira, y que justamente es uno de los integrantes fundamentales de Aerosmith. En 1975, Kiss lanzaba Alive, su primer disco de un recital en vivo, y que finalmente lo lanzaría a la fama mundial. Es el cuarto álbum de esta banda y es considerado uno de los hitos en ventas de la historia de los álbumes de rock grabados en vivo. En 1981, el cuadro de Guernica del pintor Pablo Picasso regresaba del Museo de Arte Moderno de Nueva York a España luego de la recuperación de la democracia en dicho país, y que justamente gestionó para que vuelva al museo ahora Reina Sofía. En 2006, Michael Schumacher, 7 veces campeón de Fórmula 1, anunciaba su retiro luego de ganar en Monza el Gran Premio de Italia con Ferrari, obviamente. Faltaban 3 carreras para concluir el campeonato y en la siguiente temporada finalmente Schumacher fue sustituido por Kimi Raikkonen. Volvería después Schumacher. Sí, en otra escudería, ¿no? Sí, la escudería de Jack Brown, la escudería Brown, que era un motorista, un preparador también. Volvería a una escudería que fue efímera Sí. el año y que tendría la particularidad de consagrar a Jenson Button como campeón del mundo. Mira, El año 2010, si no me equivoco. ¿esa escudería? Mira, Sí. no lo recordaba. Me dijeron, vi por allí muchos comentarios de la serie de la Fórmula 1 en Netflix. Dicen que hay mucha gente que ni idea del universo Fórmula 1 y que para no pregunte tanto por Colapinto y para que, viste que tenés Sí. el típico que entiende y el que no entiende un pomo. ¿Y qué hacen? ¿Dónde tienen el embrague? O cosas así, ¿viste? O cómo es la Fórmula 1. Y la serie dicen que te cuenta Sí. muy bien la historia y te contextualiza bien para que vos estés de lleno metido en el mundo Fórmula 1 y te Así, sepas todos 3 los términos temporadas, técnicos. 4 temporadas ya lleva esa serie en Mirá. Netflix. Explica no tanto detalles técnicos, sino la vida de los pilotos, de los jefes de equipos, por ahí de los mecánicos, de los conflictos que se dan, Sí, de la situación económica de los equipos. Está bastante bueno. lo voy a chequear después. Sí, véala. Se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, dije, y esta es una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio aumentaron un 60% a nivel mundial. Y es, obviamente, un dato alarmante para tener en cuenta. Son las 10:13 de la mañana y hoy cumpleaños Ivonne Guzmán, que se la recuerda mucho de bandana, obviamente. Formación quinteto pop que integró esta cantante de origen colombiano. Hoy está cumpliendo 40 años. Sí, y y ella también la Delio, ¿no? exactamente. Luego pasó por Actitud María Marta, que es una tremenda banda de rap de 3 mujeres. Y luego de ello recaló en la orquesta La Delio Valdés. Por eso vamos a escucharla cantando Por Dios que no. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo para que hoy regreses llorando. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo para que hoy regreses llorando. ¿Quién
año no te amaba tanto. Ahora podrás valorar la vida y corregir tu comportamiento. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegues de rodillas, no, ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Si me estoy muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Así me estoy muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no. Pero. Contigo no vuelvo, no, ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor, ya no, por Dios que no. Contigo no vuelvo, no, ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor, ya no, por Dios que no. Contigo no vuelvo, no, ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor, ya no, por Dios que no. Contigo no vuelvo, no, ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor, ya no, por Dios que no. Por Dios que no. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10 de 17 a 20 horas y en Galería Macatoviano de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hace tu consulta al 2966. Rey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil.
Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Llega el evento del año. En DM festejamos un super sale muy super. 10, 20, 25 y 30% de descuentos en combos, productos y rubros seleccionados. No podés perderte el super sale de DM. 13, 14 y 15 de septiembre. Con tu compra estás participando de grandes premios. 13, 14 y 15 de septiembre. DM y un super sale imperdible. 42 sucursales en todo el país y más de 110 filiales festejando un super sale. Te esperamos. Más info en dmgroup.com.ar/super sale. DM cuotas diarias. Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. ¡Brindemos! Gordillo, amigo de lo ajeno, llega a Río Gallegos. ¿Vos sabés que con mi amigo de los 14 que somos en el WhatsApp no hacemos una dentadura completa? El artista tucumano que llena todos los teatros llega a Río Gallegos con un espectáculo para no parar de reír. Cae el gordo Fefo, amigo mío, dice, está loco la casa que tenés, chango. ¿Qué vende droga? Un show que ya reunió a miles de espectadores. No se come más el pollo con la mano. Gordillo, amigo de lo ajeno. Le digo, ¿y cómo se come el pollo? Con cuchillo y tenedor. Le digo, vos porque has comido pechuga toda la vida. Yo alita y menudo, ¿sabe qué? Tenés que ser técnico de iPhone para engancharle. 26 de octubre en Río Gallegos, Boxing Club, 21 horas. Conseguí tus entradas en la Secretaría del Club, Avenida José de San Martín 501, 599. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook.
Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Continuamos en Arriba al Día, en esta propuesta de martes 10 de septiembre, en el... transcurriendo ya el 9º mes, casi promediándolo, y un año ajetreado como lo ha sido este 2024, con novedades, con noticias, con certezas por un lado, con incertidumbre por el otro. Un mundo de sensaciones, diría Sandro. Y en este caso, para hablar de algunas novedades y algunas no novedades también, pero que circulan en el mundo de la supuesta información, estamos en comunicación con el secretario de Información Pública, o el vocero del gobierno de Santa Cruz, Carlos Marcel, quien está del otro lado de la línea telefónica. Él es obviamente el nexo entre los medios y el gobierno provincial, entre la comunidad y el gobierno, es quien se encarga justamente de toda información que emite, que comunica el gobierno de Santa Cruz. Y en principio lo vamos a saludar. Carlos, buen día. De este lado Héctor, Fernando y Julián saludándote. ¿Cómo andan, Héctor? Hola, Fer, hola, Julián. ¿Cómo están? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bien, por aquí imagino que con mucha tarea. En estos últimos días hubo informaciones de varios ámbitos distintos, y particularmente nosotros el otro día compartíamos un video, obviamente haciendo la aclaración respecto de un video editado en el cual el gobernador hablaba de distintos temas, pero se editó de tal forma que quedara como una locución del gobernador que en definitiva no era. Y de hecho ustedes realizaron una denuncia desde el gobierno provincial, pero es algo con lo que vienen conviviendo, ¿no? Las noticias falsas en el último tiempo, y entiendo que es parte también de lo que ustedes pretenden aclarar. Sí, pero te corrijo un cachito. No es que editaron y dieron vuelta un discurso, generaron un discurso con inteligencia artificial. Eso no lo dijo el gobernador. Sí, eso está claro, eso está claro, sí. Lo que a nosotros, sin ser especialistas, nos parecía más editado porque estaba como cortado, digamos, no era que... Claro, pero no es que tomaron algo que él lo dijo y lo dieron vuelta, sino que generaron un discurso inexistente hecho con inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial te permite clonar las voces de las personas. Está trayendo numerosos problemas en todo el mundo y es
objeto de mucha preocupación para los gobiernos. Sí, eso lo decíamos, es grave y es como un primer antecedente, digamos, había antecedentes acá de otros tipos, pero no que le clonen o le armen un discurso a un gobernador, ¿no? Claro, por eso yo acá quiero ser muy firme, muy claro con ustedes y con toda la audiencia, que es que el gobierno no denunció a un medio opositor, no está buscando prohibir a nadie, ni cercenar la libertad de expresión, ni la libertad de opinión. Muy lejos de eso, al contrario, lo que queremos es defenderla de las malas prácticas y de la mentira. Ese fue el objeto de la denuncia puntual contra una sola publicación que es falsa y que está generada con inteligencia artificial. Ahí hay que hacer el límite, hay que ser muy precisos y muy claros a la hora de establecer esta diferencia. Y les reitero que es una preocupación muy grave en el mundo en este momento. En Brasil, el presidente de la nación, Lula da Silva, prohibió a Twitter, cerró Twitter, justamente por el mismo problema, porque le pidieron al titular de la empresa, este famoso Elon Musk, que borre y retire publicaciones falsas que esa red estaba autorizando. El presidente de la compañía se negó a autorizarla y el gobierno cerró directamente Twitter. O sea, le cerró el Twitter a Brasil, no pueden comercializar en Brasil. La situación es realmente grave, la analizan casi todos los gobiernos y hay un peligro muy grande, una gran oportunidad para la humanidad, que es los recursos infinitos que posee la inteligencia artificial, pero también los peligros que trae consigo. Sí, es particularmente grave y problemático esto, porque va más allá de un medio de comunicación. Este video que se armó, lo vimos nosotros desparramado por todas las redes sociales, particularmente de personas, no digo militantes, sí, de la oposición, eso por lo menos yo lo puedo decir, con lo cual es difícil de parar, ¿no? Porque ustedes pueden denunciar un medio, pero lo vimos desparramado por un montón de particulares en redes sociales, y las redes sociales son en este caso un problema también, ¿no? Y difícil. A nosotros nos ha pasado que nos han clonado las cuentas igual, y casi que no hubo forma de... Tuvimos que hacer millones de cosas para que a una cuenta de Facebook que no era nuestra la pudieran eliminar, pero en videos particulares, digamos, es como que ahí en redes no está todavía regulado eso, y eso es un problema para ustedes y para cualquier gobierno. Justamente te lo iba a mencionar, vos sabés, me sacaste la palabra de la boca. Es cierto, yo justamente iba a mencionar como antecedente lo que les pasó a ustedes. De hecho, yo fui uno de los que les avisó cuando me enteré, cuando vi las publicaciones que les habían clonado la caja, por así decirlo, de diseño de la publicación, y adentro le ponen cualquier cosa. Las herramientas de edición gráfica y visual hoy se han democratizado, cualquier persona puede acceder a ella con un mínimo de conocimiento, y eso realmente en algunos casos se torna peligroso porque hay gente que se dedica a eso, a mentir, a difamar o a manipular, y con intereses determinados, y estamos a merced de ese nuevo delito que tendrá que pasar un tiempo para que le encontremos la vuelta y pueda ser fácilmente sancionable. Sí, otro tema, Carlos, la caja de previsión social. Ayer, en algún momento hace unos días habló Marcial Cané, ayer habló con nosotros Silvia D'Andrea, Carlos Garzón de ATE y otros gremios están convocando a una movilización para mañana. Carlos Garzón también convocó un paro general por este tema. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Creo que hay que ser también ahí, muy claro. Primero, decir que se encuentra en discusión, que esta resolución todavía tiene que estar bajo discusión del directorio. Eso como primera cosa. Lo que se filtra es el borrador de esa resolución para que sea discutida en el directorio. Leí lo que dijo Silvia, estuve leyendo las publicaciones que ustedes han desarrollado, y hay que ser también muy respetuosos con los compañeros del gremio. Como ella bien dice, están en todo su derecho legítimo de publicar, de tener una medida de fuerza, y nuestro trabajo es explicar a fondo de qué se trata esta resolución. Lo que yo tengo para decirles es, hay una discusión de fondo en todas las cajas de previsión, porque se desfinancian, ¿no?, con el correr de los años, con la evolución de las sociedades, con los tipos de trabajo. Para poner una exageración, solo para que sirva como aclaración por la vía exagerada, suponete que vos te jubilaste hace 30 años y usabas una máquina de escribir, y hoy un pibe nuevo que entra a trabajar está trabajando con inteligencia artificial.
y quizás hay un adicional que se impone a un trabajo muy específico que tiene que ver con su área y que toca a 14, 15 personas y obviamente no se lo podés trasladar al resto. Esto es una exageración, solo lo digo como una explicación para que se entienda. Entonces la resolución lo que dice es los nuevos adicionales, los nuevos, no los viejos, no los que ya están cargados, ¿sí? No impactarán, bla, 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 en el resto de los recibos de los jubilados. ¿Y cuál es la segunda o la principal intención? El nuestro es un gobierno de trabajadores. Y lo que siempre han reclamado las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, es que cuando se está en paritarias, los aumentos vayan al básico, como corresponde, a todo el salario. Y así no hay nadie que tenga que tener ni reclamos, ni trámites, y los jubilados lo percibirán en forma lineal como cualquier otro trabajador. Eso es lo que impulsa esta resolución. En todo caso, se podrá discutir en buenos términos, no hay por qué pensar que en cada decisión que se toma en el gobierno, detrás hay un plan para aniquilar la provincia. Al contrario, y esto es en defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué más queremos que tener paritarias claras en las que se discutan aumentos que vayan al básico y no aumentos que entren por la ventana con sumas fijas, no remunerativas, con adicionales que entran por el costado, que tienen que ver solo con esa coyuntura? ¿Se entiende? Esa es la verdadera intención. Carlos, también otro de los temas... Que pueda ser comprendida, porque no hay un objeto de confrontación con los trabajadores, sino exactamente el puesto. Buen día, Carlos. Héctor te saluda. Hola. Y te quería consultar, bien, otro de los temas que también ha estado en la agenda y ha generado mucha, no controversia, sino tratamientos, discusiones, es el vinculado a la caja de servicios sociales, al funcionamiento de la misma. ¿Qué análisis hacen ustedes o qué análisis haces vos de esto que se ha generado con la caja, con la cobertura, con el Vademecum, con todas estas situaciones? Mira, justo ahora que hablas de la caja, ayer casi les mando, pero bueno, no me parecía que era. Pero me mandaron de la caja un video con la oficina de Jerez en perfecto estado, que a propósito de publicar una nota con el móvil, ¿no? Que dijo que los habían desalojado. No es cierto. No están desalojados, su oficina, tengo el video que lo prueba. A veces hay que moderar un poco la discusión. Realmente tenemos que poder discutir en Santa Cruz más tranquilos las cosas, ¿no? Porque cada tema parece ser de vida o muerte. El Vademecum fue un reordenamiento, lo vuelvo a decir, y con toda la dificultad que tiene ese caso y demás. Las personas que tienen tratamientos no resintieron esos tratamientos. Lo que tenían que hacer en algunos casos, por falta de datos, por un montón de irregularidades que se venían acumulando en la caja, es un proceso de reempadronamiento, nada más. Y me consta que hay personas que hicieron ese reempadronamiento, que siguieron adelante con sus tratamientos. Me consta que hay tratamientos carísimos que lleva y sostiene la obra social de enfermedades muy raras, muy complicadas. Se sostiene la vida de los vecinos de Santa Cruz con la caja de servicios sociales, con servicios y prestaciones que otras obras sociales no tienen. El Vademecum fue un reordenamiento nada más para poder cubrir las mismas drogas que se tienen que cubrir, pero ordenando la cuestión de las marcas. Y en todo caso, si hay algún inconveniente, las puertas de la caja están abiertas y esos inconvenientes se solucionan. También es cierto, y concédanme, que más allá de la confusión del inicio, después no se sucedieron con ese nivel las denuncias, ni hay gente todos los días haciendo 3 cuadras de cola para obtener los medicamentos. Se fue normalizando y los problemas se fueron solucionando. Carlos, entonces, vos nos podés asegurar que sí, pero se solucionan. Sí, perdón que te interrumpa, Pons, porque nosotros recibimos, vamos a ser sinceros con esto, un montón de reclamos específicos y todos tenemos algún familiar que sufrió el recorte en algún momento, teniendo que pasar a pagar 200 o 300 mil pesos en medicamentos. ¿Ustedes nos aseguran hoy que si alguien tiene ese problema y va, los atienden y se los solucionan y les dan la cobertura que tenían antes de que se diera esta modificación? Te aseguro que sí, he hablado con todas las autoridades de la caja, todo el tiempo. Entonces las personas que están escuchando y tengan este problema pueden ir a la caja, ¿en qué horario y dónde? Sí. ¿Cómo? Entonces todas las personas que estén escuchando y aún tienen un problema, que tuvieron que empezar a pagar lo que no pagaban, pueden
ir en el horario normal de la caja de servicios sociales y los van a atender y se lo van a solucionar. Por favor, y si sucede algún inconveniente, aunque sea irregular, aunque sea a través de ustedes, me avisan, nos enteramos y yo lo traslado inmediatamente a las autoridades de la caja. Perfecto. Okay. Eso es importante porque de verdad, ustedes lo sabieron, hubo una manifestación que más allá de lo político, hubo gente y jubilados genuinos que estaban reclamando por este tema. Ahí se me corta un poquito, Héctor, a ver de vuelta. No, te decía que está bueno la aclaración y vamos a seguir el caso porque de verdad que hubo, más allá de que hubo cuestiones políticas como las va a haber de acá a 3 años más, gente que de verdad nos contaba y conocimos, yo tengo familiares que han tenido que empezar a pagar lo que no pagaban y está bueno que se les garantice que se lo van a solucionar, digamos, a los que aún. Ahí te escuché bien. No lo dudo, no dudo de vos ni dudo de las personas. Sé que hay mucha confusión en el medio, también sé que hay intereses de cadenas farmacéuticas, lo hemos hablado con ustedes en persona, incluso en algunas farmacias te atienden de una manera y en otras de otra, eso es así, pero por favor manténgannos al tanto y les reitero que aunque sea un poquito irregular, si se enteran y van a la caja, no pueden tener la respuesta que necesitan, me avisan, ustedes si recogen alguna situación que sea irregular y me comprometo, como cada cosa que hago, a servir para ayudar y para conectar a las personas con las autoridades de la caja. Genial. Y respecto a este mismo tema, para cerrar tema caja, por lo que a mí respecta, vocales, ¿quiénes hoy ya hay transición confirmada? Porque creo que le aceptaron la renuncia a Beatriz Constantino y todavía no asumieron los nuevos. ¿El proceso cómo se va a dar? Es algo más interno de la caja, no tengo el detalle exacto. Me asombró ayer lo de la denuncia de la oficina nada más, y tengo el video que prueba que en la oficina está, pero sí entiendo, hubo reuniones con el ministro Luxen, se fue y se está intentando dar una salida como corresponde, una transición entre los nuevos y los que salen, que sea ordenada y que sea normal. No veo ahí ningún problema, digamos. Sí me preocupa mucho más la situación de los números de la caja, que eso es algo que ustedes ya han cubierto, hemos realizado reuniones, el gobierno ha ofrecido su espacio dentro de Casa de Gobierno, han ido los representantes de los municipios para tratar de ir acomodando un poco la recaudación de la obra social para que se puedan realizar todas las prestaciones como corresponde. Me parece que ese es un tema central. ¿Nos podés contar qué les dijo Robles a ustedes? Porque acá, sentado en la radio, a nosotros nos dijo que ellos tenían que elegir entre pagar sueldos o pagar la deuda. Y que no iban a pagar la deuda. Nos confirmó que no. Bueno, en ese entonces no sé si después cambiaron de opinión. No, creo que ahí hay supongo que habrá algo de picardía de la política y demás. Lo que corresponde es que la municipalidad, cuando va a pagar los salarios, haga la retención que corresponde y de inmediato envíe esa retención a la caja. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Ni más ni menos. Se puede entender que hace una deuda y de hecho el gobierno creo que lo está entendiendo. Me parece que hay charlas que ha llevado adelante el ministro Luxen con las autoridades municipales para ir viendo la situación de la deuda que mantiene la municipalidad con la caja. Pero por lo menos pagar todos los meses como corresponde, cuando se hace la retención al salario de los trabajadores, pagar la parte que corresponde a la caja. Lo están haciendo casi todos los municipios de la provincia, no veo razón para que no lo haga Río Gallegos, lo hace Caleta Olivia, que es la segunda ciudad de la provincia, y hoy en día, de lo que recauda la caja, más del 50% es lo que aportó Caleta Olivia, así que imagínense el valor que tiene que Río Gallegos se sume y empiece a pagar todos los meses lo que corresponde a la retención de los trabajadores. Otro de los temas, Carlos, está vinculado a... Y lo está haciendo, y lo está haciendo Caleta con todas las restricciones que tiene Caleta Olivia, digamos, ¿no? Ayer el intendente Caleta Olivia, fíjense en sus redes, si no se los mando, emitió un informe muy claro acerca de lo que ha aportado Caleta Olivia y lo que significa para ellos y para la caja. Entonces, si Río Gallegos no aporta, no solamente afecta a los vecinos de Río Gallegos. Que Río Gallegos no aporte, afecta a los vecinos de Caleta, de Truncado, de Las Heras, de Perito Moreno, de toda la provincia. Porque es una sola caja, es una sola bolsa y los afiliados corresponden a todo el territorio provincial. O sea que cuando Río Gallegos no aporta, es no solidario, no solo con sus propios vecinos de su propia ciudad, sino con todos los vecinos de toda la provincia. Carlos mencionaba otro de los temas que está
por el cual ustedes también han expresado sus preocupaciones, lo que se conoció en la jornada del lunes, esta supuesta pedido de coima o de alguna manera pagar algún dinero extra en lo que iba a ser una supuesta negociación o venta de carbón por parte de unos brokers a una empresa israelí a través de ICRT. Hoy está el comunicado de la empresa, pero ustedes también tienen su postura sobre esto, ¿no? Sí, ahí el gobernador fue particularmente rápido ayer, emitió una comunicación. Si hay una denuncia, nos vamos a presentar en la justicia como querellantes también en la justicia federal, porque esto tiene que ser tramitado en la justicia federal. En efecto, había una compra prevista por parte de una empresa. Decir israelí es como una exageración hoy en día, porque la empresa tiene sede en Dubái, es un conjunto de despachantes de aduana, digamos, para decirlo de forma sencilla, ¿no? Que se dedican al trading, al comercio internacional. Esa empresa estaba a punto de comprar 30.000 toneladas de carbón a un precio de $70 la tonelada, y cuando estaba a punto de formalizarse la venta, aparecen dos personas, una de ellas dice ser amigo del interventor, se presenta el nombre de él y pide una comisión de la venta esa. Obviamente ahí se frenó, el proceso de venta se frenó, y la empresa, según tengo entendido, hizo un informe a Cancillería, porque la relación que tenía la empresa era con la Cancillería en forma directa, y se frenó ese proceso de venta. La situación ahora es muy compleja, porque muy seguramente se judicialice esa situación. Nosotros vamos a seguir con el mismo camino que emprendió el gobernador, de intentar producir, de intentar vender, de sacar adelante la empresa y vender carbón en forma internacional, y sacar adelante ICRT. No tenemos otro camino, hacemos lo que corresponde. Ahora, no podemos controlar lo que pasa afuera y lo que sucede con los demás. Realmente es muy insólito, porque hacemos un esfuerzo muy grande, damos medio paso y nos caen con esto, ¿no? Solamente faltan que caigan tortugas del cielo. El panorama los tiene como a nivel gubernamental, ¿no? Con muchos frentes abiertos. ¿Qué análisis hacen ustedes de lo que, si es que se puede, o qué nos podés decir de este momento de la gestión ya entrando en el último cuatrimestre del año, ¿no? Del primer año? Ayer comentábamos con algunos de los ministros, y lo ha dicho muchas veces el ministro Luxen, que a mí me parece muy acertado, que a pesar de todas estas restricciones, el nuestro es un gobierno que sigue haciendo cosas. En Perito Moreno se va a terminar la obra que por fin va a conectar a esas dos localidades, a Moreno y a Los Antiguos, con el sistema interconectado nacional. Lo vamos a hacer con el aporte de responsabilidad social de una empresa. Eso es gestión, es sentarse, hablar, acordar, consensuar. Lo mismo va a suceder en Fisroy y Jaramillo, con la integración al sistema interconectado de esas dos comunas, y del mismo modo, sin que la provincia tenga que desembolsar un centavo, acudiendo a gestiones, a consenso y a negociación con las empresas. En Caleta Olivia ayer se supervisó la obra que le va a llevar agua a 150 vecinos, y se llegó hasta la puerta de cada casa, se va a llegar hasta la puerta de cada casa con agua para esas familias, demostrando que en Caleta el problema del acceso al agua no es de que falte agua, sino de distribución de agua muchas veces, además de los inconvenientes que nos puede traer el lago Munster, y vamos a llegar muy pronto con un acueducto que va a igualar esa capacidad o esa cantidad de agua que recibimos desde Comodoro Rivadavia de manera propia. Quiero decir, el gobierno sigue gestionando, el gobierno no está detenido, no está paralizado, y solamente esas son las obras de esta semana que fueron anunciadas. Sí es cierto, hay muchos frentes abiertos, el gobierno nacional parece no darnos tregua en prácticamente ningún tema. Los vecinos estamos sufriendo los aumentos en los servicios de gas y de luz, que son exorbitantes y que casi es imposible hacerle frente. El gobierno se presentó en la justicia, el gobierno provincial, la justicia nos dio la razón en primera instancia, y una Cámara Federal luego le dio la razón al gobierno nacional.
ganamos un poco de tiempo, por lo menos en los meses más fríos. Seguimos ayudando a la gente para que se inscriba en el registro en el RACE. La verdad es que la realidad no nos da tregua, pero si en esta realidad que no da tregua, este gobierno se las arregla para mantenerse vivo, para seguir haciendo cosas, para no caerse, para enfrentar cada día con las adversidades que tienen, me imagino lo que vamos a ser capaces de hacer cuando tengamos algo a favor, porque la verdad es que no tenemos ni una a favor. ICRT sigue todavía sin definirse y es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. YPF se quiere retirar sin pagar lo que corresponde o sin hacerse cargo de lo que le corresponde, y es una decisión que la estamos peleando constantemente con el gobernador, que se está sentando todos los días para poder resolverlo, pero no es una decisión que tomemos unilateralmente nosotros desde el gobierno. Lo propio con las represas, la verdad que sí, que son muchos temas, es una realidad agobiante la que se vive desde afuera, y yo me siento orgulloso de integrar un gobierno que enfrenta esas adversidades poniendo el pecho en cada situación. Carlos Marcel, muchas gracias por su tiempo y sus conceptos. Perdón que me haya entusiasmado con la última pregunta. No hay ningún problema. Para eso está abierto el micrófono. Que tenga un buen día, Marcel. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí Carlos Marcel, el vocero del gobierno provincial. Está con delay, yo no pregunté porque no escucho. Claro, sí, no sabía si tenía retorno o no. Bueno, Marcel haciendo un repaso de todos los frentes que tiene abierto el gobierno. Este último fue bastante sincero, ¿no? Yo sé que no tienen ni una a favor. Tienen problema con ICRT, problema con YPF, problema con la represa, problema con todo lo que se tiene que ver con financiamiento del gobierno nacional. Y poco solucionado, básicamente hablando. Entonces ellos ha sido muy sincero Marcelo en esta última respuesta, indicando que se las han arreglado para que el gobierno siga en pie, dijo. Así que, bueno, están esperando como que cambie el viento para otro lado. Sí, un poco más a favor, ¿no? En algunos casos, ¿no? La cuestión tiene como dos partes del mostrador, ¿no? En un lado está el gobierno de Santa Cruz y en el otro el gobierno nacional. Pongo ICRT, represas e YPF como los puntos fundamentales. Sí. Estaría bueno que en algún momento hable Vidal también. Sí. Quizás a él se le puede profundizar un poco en cuestiones, decisiones bien políticas. Sin duda, porque él es el que tiene, digamos, la determinación. Marcel es el vocero en este caso. El que define en tal caso es Vidal, y por ahí a él se le puede hacer alguna especie de repregunta de la relación con Milei, sobre todo, ¿no? Si todas son tan malas, ¿cómo se lleva esa relación y hasta dónde eligen plantarse y hasta dónde hay que negociar, hasta dónde sí y no? La cuestión es que el gobierno no la tiene nada fácil. Está a simple vista eso, y Marcel nos dice que están como peleándola, a ver si en algún momento mejora todas estas cuestiones de las cuales hablamos, ¿no? Más esto más lo local, ¿no? La caja de servicios sociales, sí. La caja de previsión social, las paritarias, que bueno, las paritarias es lo que mejor han salvado porque no han tenido, por lo menos, grandes conflictos, ¿no? Hoy vamos a hablar con gente de ADOSAC. Pero bueno, ellos siguen defendiendo todo lo que tiene que ver con las dos cajas, la de servicios sociales y la de previsión social, asegurando que lo que hicieron está bien y que no está tan mal como todos reclaman, ¿no? Que en el caso de la obra social está bueno porque se comprometió, y si no, háganos llegar acá uno por uno los reclamos, vamos a hacer intermediario porque se comprometió a que si no se lo solucionan en una caja, los manden acá y nosotros se lo trasladamos y él se encarga de que se lo solucionen, porque ha sido uno de los temas del año, sin dudas, el recorte en el Bademecum de la caja de servicios sociales. Él dijo que fue un reordenamiento, pero ese reordenamiento en el momento tuvo a muchísima gente afectada en lo económico, que sepamos aún todavía hay gente, sí. Con lo cual él se comprometió a que si hoy van y exponen la situación respecto a cobertura que tenían y dejaron de tener, se los van a solucionar. Así que esperemos que eso se cumpla, ¿no? Y bueno, tantas cosas para decir. Ya rezado. Ahí pasaba y es cierto lo que dice Fer, más allá de que es válido poder hablar con Carlos Marcel, estaría bueno, sí. ¿No? Ya ha pasado un año de que fue elegido, ¿no? El 13 de agosto y ha pasado
Y ya si va. no me equivoco, ¿qué estamos? Ha pasado, o está pasando, o por pasar, no recuerdo bien, un año de que hablamos nosotros con Vidal. Sí, muy probable. En campaña hablamos como gobernador, no hablamos nunca con él. Eso es una deuda también del gobernador de abrirse más a los medios. Sí, no acá, pero sí, recuerdo, tuvimos una nota con Toña ya por el verano. Sí. En el marco del... como vino como candidato, no agenda abierta, sentado acá en la radio. Sí. Entrevistas sí ha conseguido una a medios, en realidad, donde nos avisaron que estaba, fue Tony, habló con él. Y después no sé si algo más. No sé si Cari lo habrá enganchado alguna vez, que recuerde, no, en la calle. Pero bueno, la apertura de Vidal en los medios para hablar con más continuidad también es algo que tiene pendiente Vidal a esta altura de la gestión. Sin dudas. Son las 11 de la mañana y lo que tenemos pendiente también es una breve pausa musical. En un ratito vamos a convocar a Karina desde el móvil porque está conociendo al nuevo ahijado de Milei. Pobre, ya nació con esa carga, pobrecito. Pero está hablando con la mamá de Noah justamente desde el hospital. Sí, y también... Usted dice que Jaime Milei capaz que de última viene Villarruel, ¿no? Vos decís que no lo llegan a bautizar antes que... ¿Vos qué estás queriendo decir, hermano? Vos estás queriendo decir que... Son golpistas, ojo con lo que decís. Sí, por ahí la señora le puede buscar la beta, que es la variante de Scari. No, aparte Villarroel no podría apadrinar, porque en tal caso sería madrina. Y bueno, aparte la ley dice que tiene que ser el presidente. El también tenemos una nota interesante. No hemos hablado durante el año de muchos proyectos interesantes que sacan del Consejo Deliberante. No, sí, lamentablemente no, porque la realidad... son muchos proyectos, de verdad, yo los leo siempre, son muchos, pero todos muy... Sí. Nada, muy... Declárese de interés general. Todos proyectitos, pocos que cambien realmente, que den que hablar. Y acá hay uno interesante que vi ayer y vamos a hablar con Soledad Camus, que es concejal de nuestra ciudad y que presentó un proyecto que se está estudiando, por el cual, por lo que vi en la información que nos manda el Consejo Deliberante, mandaron a pedir opinión a psicólogos y varios especialistas, que es un muy buen proyecto a simple vista, que tiene que ver, y es lógico, porque ahora cuando le digan el nombre te van a decir, es súper necesario, la creación del Consejo Municipal de Salud Mental. Salud mental es obvio, lo venimos hablando, no hay casi nada en la ciudad o en la provincia para ir tratando este tema, y la creación de un centro municipal, de un consejo municipal, perdón, por el nombre solo ya uno supone que si se trabaja bien aportaría. Sí, ahí está la parte del trabajo del consejo como consejo consultivo y después del gobierno municipal o del ejecutivo de tomar las propuestas en tal caso que le hace el consejo, es decir, podemos ir por acá, hacer esta iniciativa y demás, pero sin duda que amerita los tiempos que corren. Saludos para Javi Cebeso que... Sí, acá nos dice Javi. Manda un saludo, no sé si estará mejor, che. Ahí le vamos a preguntar. ¿Qué Si dice? la tradición folclórica atribuye su origen al nacimiento de un séptimo hijo varón, quien al llegar a su adolescencia se transforma en lobizón, los martes y los viernes por la noche. En caso de ser 7 hijas mujeres, la maldición caería sobre la séptima hija mujer, transformándola en bruja. Mira. Bueno, no conozco ninguna. ¿Y ustedes familia cuántas de hermanas son? mujeres. Somos 7. Y vos estás saliendo con la 11 de la mañana, 3 minutos. Estás en Arriba al Día, en el 100.9. Escribinos al 1551-6051. Le mandamos un saludo a Javi que estaba mejor, me dice. Así que bien ahí, bien por él. Escuchamos a Aerosmith con Run DMC. Esto es Walk This Way. Enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día. Le mandamos un saludo en el día de su cumpleaños número 15 a Valentina Tolava, que su tía creo que nos estaba escuchando. Valentina Álvarez, perdón, no Tolava. Valentina Álvarez, a quien le mando un abrazo grande el viernes. Creo que es el gran festejo gran. Así que... Qué bueno. ¿Capaz que en una de esas? ¿Usted estará ahí? ¿Capaz que festejo? Sí. Quizás sí, quizás. Feliz cumpleaños, Valentina, entonces. 11 de la mañana, 4 minutos. Ahora sí, música en Arriba al Día y enseguida continuamos con esta propuesta en la mañana de Radio Nuevo Día.
ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada Invierno 2024. Ole, casi que te meto la magia yo, viste, como a veces vos metés la magia, bueno, a veces te lo puedo devolver yo. Estoy hablando con Brian, con nuestro operador, que la magia que venía y todavía no. Pero sí, estamos al aire, continuamos en vivo. Saludo para Sandro Díaz, nuestro productor, el hacedor de cada agenda diaria, con quien en quien nos apoyamos para la producción, sobre todo, para ya tener todo listo día a día para salir al aire. En este caso, ya está del otro lado de la línea telefónica la concejal de Unión por la Patria, Sol Camus, o Cintia Camus, dependiendo quién la mencionan de las dos maneras. Yo siempre he escuchado como Sol, no sé, capaz que es un nombre de Cintia, ¿no? Se lo preguntamos a ella directamente, ya que está del otro lado. Buen día, concejal Camus. De este lado, Héctor, Fernando y Julián saludándola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes y todo el equipo de Diario Nuevo Día y también a toda la audiencia? Concejal, ayer veíamos en uno de los informes que nos mandan desde el Consejo Deliberante del trabajo en comisiones que se está avanzando o se ha pedido la opinión de diferentes especialistas de la salud mental, psicólogos de algunos centros, por un proyecto que está trabajando usted y tiene que ver con la creación de un Consejo Municipal de Salud Mental. Y nos pareció súper interesante en un contexto en el cual nosotros venimos tratando o advirtiendo que la salud mental es un tema subestimado o poco trabajado como mínimo en Río Gallegos, en Santa Cruz y en el país en general. Digamos, hay mucha gente afectada en su salud mental. Y hay poco lugar donde se trate el problema, además de la atención primaria, secundaria, los niveles que le quieran poner, donde tampoco tienen atención. Los psicólogos privados son muy caros, 19.000 pesos la sesión, que debe estar por ahora. Y nos pareció interesante este proyecto en particular. ¿Nos puede contar un poco cómo surgió y de qué trata?
Sí, es como vos lo decías, nosotros hace tiempo que venimos trabajando en este proyecto, creemos que es sumamente importante poner atención y foco a lo que es la salud mental hoy en día. Como vos decías, quizás no hay muchas herramientas, no se generan, y quizás que las herramientas que hay al alcance de los vecinos quizás no llegan o los vecinos no tienen ese conocimiento que necesitan para poder utilizar estas herramientas, y que aparte que vemos que la problemática cada vez aborda más a todas las edades por distintas cuestiones que les puede llegar a pasar, desde adicciones, problemas familiares, problemas de salud, ya sea desde lo psicológico, desde lo económico. Entonces me parece que es un tema importante para poder abordar y bueno, y que esté a nuestro alcance el poder generar una herramienta donde se pueda tratar, pueda visualizar, donde se pueda detectar a dónde está la problemática hoy en día, y bueno, y generar herramientas que sean suficientes para el alcance de los vecinos. Uh-huh. Además, concejal, la cuestión de salud mental obviamente afecta en lo individual y se afronta de esa manera, digamos, en la medida de las posibilidades, yendo a un psicólogo o realizando la terapia que elija justamente el paciente, pero que en realidad el abordaje es comunitario, ¿no? Y en muchos casos los factores que hacen a esos padecimientos de salud mental tienen que ver con la comunidad más que con uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con la falta de oportunidades, en este caso, ante esta crisis económica, ¿no? Y de oportunidades particulares, se profundizan estos padecimientos, sobre todo en jóvenes y adolescentes, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros notamos, siempre andamos por los barrios, juntas vecinales, buscando estadísticas de todo. Yo siempre lo digo, no solamente de a dónde falta un foco de luz o a dónde falta la pavimentación, sino vamos más allá de ver dónde está la necesidad de los vecinos. Y hemos visto mucha demanda en esto de, justamente como vos lo decías, la falta de oportunidades, que quizás si alguien está pasando por algún episodio relacionado a la salud mental, depende de la situación en la que se encuentre, no tiene la oportunidad o desconoce a dónde puede ir, a quién puede llamar, a dónde puede acudir, o a veces de hecho también el no querer aceptar quizás lo que le está pasando también, porque entendemos también que es un proceso. Entonces nosotros queremos eso, generar esta herramienta, que nuestro objetivo con el Consejo Consultivo Municipal de Salud Mental, nuestro objetivo principal, digamos, es que el Consejo Consultivo pueda facilitar el diálogo, ya sea, obviamente, entre los vecinos, la parte fundamental, la municipalidad, profesionales de salud, las instituciones educativas, las ONG, bueno, y los diferentes organizaciones, digamos, que componen la comunidad, y bueno, y poder llevar adelante y entender a dónde está la necesidad de salud mental en la comunidad, y bueno, y poder trabajarlo entre todos, abordarlo entre todos, que no se sientan esos vecinos y esos que no tienen hoy igualdad de oportunidades, pero que sí se puedan sentir contenidos dentro del trabajo que surja desde el Consejo Consultivo Municipal. Uh-huh. Concejal, buen día, Héctor lo saluda. Este consejo tendría funcionamiento al igual que el resto de los consejos consultivos en las instalaciones del honorable legislatura municipal, ¿no? Claro, sí, sería un consejo consultivo más de lo que es de coordinación de políticas públicas, uh-huh, que hoy en día está funcionando dentro del Consejo Deliberante. Pero bueno, nosotros dentro del proyecto sugerimos, sí, obviamente, que esto pasa a comisiones y después hay cosas que se pueden modificar y todo. Uh-huh. Nosotros en un principio pensamos, por ejemplo, de que lo compongan. Sí. Viste que como todos los consejos consultivos que hay, lo componen personas de distintos lugares. Uh-huh.
Nosotros habíamos pensado, por ejemplo, en un representante del departamento ejecutivo, de la secretaría de cada secretaría municipal, de la coordinación de los consejos municipales, los bloques que integran el consejo deliberante, de los gremios, bueno, las ONG, juntas vecinales, entidades religiosas, organizaciones profesionales, el Consejo Provincial de Educación, que es sumamente importante, Secretaría de Estado de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, no me acuerdo qué más, creo que era Salud de Ambiente, Desarrollo Comunitario, Salud Pública, más o menos buscar todas las personas que puedan integrar el Consejo Consultivo, porque como bien lo decíamos, lo vemos mucho quizás en los niños, en la adolescencia, pero también lo vemos en los lugares de trabajo. Entonces me parece que es sumamente que se pueda armar una mesa de debate, no solamente que se presentó el proyecto, se aprueba y chao, me parece que está bueno profundizar, ampliar lo que haya que ampliar y bueno, que se forme realmente una mesa de trabajo para poder llevar adelante, que a mi parecer es una gran herramienta para los vecinos de toda la comunidad. Sí, y más allá de la mesa de trabajo, ¿no? Que se dispongan acciones concretas para el abordaje de las problemáticas, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros está en agenda, nosotros hemos tenido varias reuniones para ver la posibilidad de que se pueda generar una línea directa, por ejemplo. Un número de teléfono Sí, donde podamos hacer una buena campaña, una buena difusión, de que todos los vecinos se enteren, de que el vecino le cuente al otro, a donde no llegó la campaña de difusión, y que haya una línea directa para estos casos de, como decíamos, de que haya igual oportunidad, quizás aquellos que no saben a dónde recurrir, a dónde ir, y tienen un número de teléfono y bueno, es anónimo, quizás no se animan a decir su nombre. Yo creo que es todo un proceso, pero bueno, es importante poder generar estas herramientas y poder llevarlo a cabo, ¿no? Concejal, le agradecemos esta charla, los primeros detalles. Es un proyecto que de verdad esperamos que avance, es súper necesario, como a nivel provincial también sería bueno, que bajen programas nacionales igual. Está complicado el tema de la salud mental, a muchísima gente lo está afectando y celebramos cualquier tipo de iniciativa que empiece o que tienda a ayudar para, no digo solucionar, pero ir paliando un problema que definitivamente es muy complicado y el panorama dice que va a ser cada vez más complicado, así que hablaremos cuando ya esté, si todo sale bien en camino y esperamos que les vaya bien con eso. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la nota, por dejarme explicar un poco a dónde queremos llegar con este consejo consultivo y bueno, estaremos charlando en otra ocasión, espero que esto siga avanzando y que sea, obviamente, que el fin que tenemos es que pueda llegar a buen puerto este consejo para poder generar una herramienta para todos los vecinos que hoy lo están necesitando. Que tenga un buen día, muchas gracias. Escuchabas a Sol Camus, una concejal de los 7 que tenemos en la ciudad, en este caso con un proyecto interesante, con la intención de que se pueda crear en nuestra ciudad un consejo municipal de salud mental. Problema sumamente interesante, muchísima gente afectada por esto, se ha magnificado con la pandemia claramente, pero ahora también se suma el factor social y económico, mucha gente que tiene problemas económicos o problemas familiares o problemas de pareja, de lo que sea, que terminan afectando la salud mental. La realidad es que si hoy se quiere tratar con un psicólogo, si no tiene, es muy difícil conseguir. Sí. Y los costos son altísimos por cada sesión solamente, por lo cual hay un porcentaje cada vez más alto de la población que no puede acceder a un tratamiento psicológico. Sí. A nivel público no hay nada, o poco y nada, que realmente funcione y que te brinde la posibilidad de ser tratado, con lo cual iniciativas como estas, digamos, tener un consejo municipal, de ahí pueden salir un montón de ideas de cómo empezar a cubrir esa necesidad, uno imagina, ¿no? Por eso está bueno que avance. En el consejo, en comisiones, en una de las comisiones de consejo, pidieron ya la opinión de psicólogos y diferentes especialistas para ver cómo avanzar con esto. Es necesario e indispensable. Además estamos hablando de la salud y es un derecho. La salud es un derecho, el acceso a la salud es un derecho y lamentablemente no se está cumpliendo. Y por ejemplo, Senta es un espacio que está atestado de demanda. ¿Qué dice?
Ok, gracias Brian por darme aire de una vez por todas. Voy a contar una noticia que en realidad publica el diario La Nación. Acaba de decir wow. Wow, sí, cuando les cuente la noticia, perro. la reacción va a ser parecida. Porque el diario La Nación acaba de publicar que el gobierno nacional acaba de echar a Thierry Decout de ICRT. Tras la denuncia por corrupción, ¿no? Así que ICRT se acaba de quedar sin interventor. Y esto, más allá de Thierry Decout, díganme si no para un wow, ahora qué hacemos. Sin dudas, y esto digo, más Thierry. allá de Thierry Decout, va a significar otro flanco más en la inquina Macri-Milei. Habrá que ver cómo se resuelve eso. Pero bueno, porque esto más allá respondía a Macri, ¿no? Claro, es un hombre del macrismo puro. Habrá que ver cómo se resuelve la situación de ICRT. ¿A quién designan? Si designan rápidamente a alguien, creo que Decout ya no va a tomar palabra o no va a decir nada ahora. Guillermo Franco dijo que no saben qué hacer con ICRT. ¿Hace cuánto? 3 o 4 días. Sí, la semana pasada. Antes de que surja este escándalo. O sea, menos debe saber qué hacer con ICRT. Ahora ICRT no tiene ni siquiera interventor, hay que ver a quién nombran. Un quilombo bárbaro que termina entonces en la mañana de hoy con la salida de quien hasta hace minutos era el interventor. Hasta que hablamos con Marcel hace un ratito, con el vocero del gobierno, el interventor era Thierry Decout en ICRT. Pasadas las 11 de la mañana el gobierno lo echó. Es más, el comunicado que hoy firma ICRT dice intervención y hay una firma y no dice ni el nombre ni nada. Quizás fue premonitorio que se olvidaron de escribir el nombre del interventor. Igual, cuando dijiste wow, siendo la República Argentina, yo esperaba, no sé, un montón de otras noticias, menos por ahí, pero bueno. Una de las cuestiones claves es que Decout es amigo del intermediario apuntado por pedir coimas. Claro, es lo que expresó Claudio hoy, que juegan al fútbol juntos, no podían desconocerse. ¿no? El amigo del que pidió coimas tiene ya su salida. Dice. Volarán cometas juntos. C'est fini, Thierry. Au revoir. Una noticia feliz que nos trae Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día mientras profundizamos en la investigación y en el título que nos acaba de dejar Fernando. Conocemos a Mirta y a Noah, recién nacido séptimo hijo varón de Mirta. Según reza la ley, debería ser apadrinado por el presidente de la nación. Y es de Río Gallegos. En la calle obviamente es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Ahora recién le hicieron un control y estamos con Mirta, su flamante mamá. Y qué madre, 7 hijos. Noah es el séptimo. Ay, qué lindo. ¿Cómo estás, Mirta? Buen día. Bien. Hola, buen día. Gracias por estar. No, gracias a vos por darnos estos minutos con Noah, que está por cumplir un día de vida. Un día de vida, sí. Tu séptimo hijo varón. El séptimo, así es. Qué lindo, ¿cómo fue? Increíble, ¿te parece mentira tener 7 ya? 7 varones, porque éramos buscando las nenas y bueno, ahí está. Buscando a la nena llegó Noah. Llegó Noah. Qué lindo. Bueno, ¿cómo fue ese parto? ¿Llegó en fecha? ¿Se adelantó unos días? No, se adelantó unos días porque yo tenía para fines de este mes, primeros días de octubre. Sí. Y iba por cesárea para hacerme la ligadura y todo ya. Y el sábado le hice el baby shower y el lunes ya empezó a molestar. Sí. Y así listo. Que ahí dijimos, acá viene. Y ya te diste cuenta que era su tiempo de nacer, obviamente, sí. Con la experiencia que tienes. Sí. Y así que, bueno, fue rápido. Empezaron las contracciones a las 9:30. Y bueno, después empezaban más, así que dije, no. Ya hoy estamos. se viene. No quiere esperar la cesárea. Y nació por parto natural. Normal. Mirá vos. Sí. Y nació ayer lunes 9. Ayer lunes 9. A las 3 de la tarde.
3 y 2 minutos. 3 y 2 minutos, con esa precisión. Ahí está abriendo los ojitos. Bueno, acá tenemos todos los datos, ¿eh? Tuvo un buen peso, Noah, ¿eh? A ver, vamos a mostrarles. Acá nos presta Mirta, muy amable, para mostrarles a ustedes. Bueno, tiene todos los datos. La talla 47 centímetros, pesó 2 kilos 840 gramos. Y bueno, acá están todos los datos de Noah, lo que generalmente se pone en la pulsera. ¿Cómo se porta Noah? Bien, tranquilo, ¿no? Nos está guiñando el ojo, ¿eh? Sí. Es un bombonazo. Es un bombonazo. Bueno, y tu séptimo hijo varón, según establece la ley, tiene que ser ahijado del presidente de la nación. Así dicen. Sí, así dicen. ¿Qué te parece eso? Y no sé, medio raro porque es la primera vez, viste que... No te imaginas. Así están todos. Así dicen que tiene que está el Milei, así que vamos a ver qué pasa, qué sucede. Bueno, tendrían que comunicarse una vez que se enteren de la noticia, corresponde que les acerquen un diploma, una medalla, ¿no? Y además que le den una beca para poder estudiar. Así se dice, sí. Sí, así que van a esperar a ver si tienen alguna comunicación. Y sí, ahí la espera va a estar. Claro. Las puertas de la casa igual están, así que si se quiere acercar no hay problema. Qué bueno, qué Vamos a esperar. Ay, le dio hipo, ¿tendrá frío? Qué bonito. Bueno, recién nos decías que vino la doctora a verlo. Sí, ya le hice toda la revisación y está todo perfecto, me dijo. Gracias está muy bien, esperando que haga su caquita nomás. Y tiene un color hermoso también en la piel, está rosadito. ¿Y los restantes 6 hermanos qué dicen? Y estaban ahí, querían la nena. Querían. Bueno, están felices igual. Y sí, llegó para el equipo Papi Fútbol. Exacto. Ya tienen su equipo con suplentes. Qué lindo. ¿Y tus otros hijos cómo se llaman? Y el mayor se llama Adam, que tiene 18 años. Después el que le sigue se llama Iván, con 16 años. Después el otro le sigue, se llama Tiago, con 12 años, que va a cumplir el domingo. ¡Ay, qué lindo! Ya van a estar en casa, si Dios quiere. Sí. Y después está Aarón, con 10 años. Y es él con 8. Y el que le sigue a él con 2 añitos. 2 años. David. ¿Y David cómo está? Que es el más pequeñito, era el más pequeñito. Sí. ¿Cómo está viviendo? Estaba re atento. Andaba re atento conmigo, todo lo embarazo. Muy compañerito. Sí. Debe extrañar, Sí. Se ríe nomás, dice cuando lo ve al hermano. Todavía no lo vinieron a conocer. No, hoy a la tarde capaz que venga. Claro. Y ¿se han comunicado de algún otro lugar o hemos sido la gente de los medios que hemos venido a verlos nada más? Sí, no, la gente de los medios de acá nomás, así que... ¿Ustedes de dónde son? ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Misiones. ¿Sos misionera? Soy misionera. ¿De qué ciudad sos? Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. ¿Y hace mucho que vivís en Gallegos? Sí, estaba en Buenos Aires un tiempo y después cuando tuve mi primer hijo, que es el mayor, ahí nos vinimos para acá. O sea, y Él es el único de Buenos Aires, el resto de acá. O sea, 6 hijos son de acá de Gallegos. 5 son de acá y el último, él es de Buenos Aires. Claro. Él es porteño. Pero acá, bueno, has echado raíces. ¿Y de qué manera? Sí. ¿Tu marido, ustedes trabajan, tienen trabajo? ¿Cómo es la situación de ustedes como para conocer un poquito y si necesitan algún tipo de ayuda? Porque alimentar tantas bocas es muy difícil. Sí, más ahora. Sí, gracias a Dios sí tenemos un trabajo, él está trabajando igual. Está en el depósito La Anónima y yo trabajo de empleada doméstica. Así que sí, estamos los dos ahí. Y debe ser difícil, ¿no? Trabajar fuera de tu casa, hagas la labor que hagas, sobre todo para vos, como madre, con los nenes tan chiquitos. Sí, yo aprovecho y trabajo cuando los chicos están en la escuela.
sea, le dejo a ellos y ahí voy, entro a trabajar y después salgo y le retiro y ahí empiezo con sus actividades. Claro, y ayudarlos con sus tareas, con sus cosas, ¿no? Con sus cosas, con el hambre. El deporte, claro, y el hambre cuando llegan. Darle de comer. Es lo principal. ¿Y los chicos hacen deporte? Sí. Sí, son fútbol y básquet. ¿Y en qué clubes están? ¿En Tigres puede ser que hacen básquet? Sí, nos enteramos. El Club Los Tigres, ahí están con básquet y en Olimpia fútbol. Y en Olimpia también fútbol. Bueno, ahora se van a disputar a un integrante más. Mirta, nosotros te queremos agradecer mucho, no te queremos robar más tiempo. Has sido muy amable por atendernos, por dejarnos conocer a Noa, que es una belleza. Está con hipo, Noa, hace falta un hilito rojo. Sí. Un hilito rojo en la frente. Y bueno, que sea con mucha salud, con mucho amor y como siempre se dice, bueno, que traiga ese pan bajo el brazo, ¿no? Para la familia, que sigan muy unidos. Así es. No, gracias a ustedes, en serio, por estar y bueno. ¿Cuándo les van a dar el alta, saben? Y mañana a la mañana, si salen todo bien, sí. Si sigue así, mañana a la mañana nos dan el alta. Bien, ¿ya toma la teta? Sí. ¿Ya se prendió? Ya se prendió ya. Ay, sí. Bueno, lo mejor para ustedes, una buena vida y sobre todo también para él, para Noa, en este camino que recién comienza, que sea con mucho amor y con mucha felicidad. Dale, gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Y gracias a ustedes, gracias por sus mensajes de cariño hacia Noa y hacia su familia. Ay, tan lindo él. Bueno, lo mejor para su vida. Gracias por acompañarnos. Esa era Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día trayéndonos las novedades respecto al nacimiento de Noa, el séptimo hijo varón de una familia de nuestra ciudad y bien vale la pena poder compartir obviamente el gran trabajo que hace nuestra compañera que pudo charlar con Mirta, que estaba de muy buen espíritu, de muy buen ánimo y que la recibió con la mejor de las ondas para contarle un poco lo que siente respecto del nacimiento de este niño, de este nuevo integrante de la familia. Ajá. ¿Sí? Bueno. Estamos buscando el audio en el cual Manuel Adorne confirmó hace un ratito. Sí, lo tenemos, pero está en vivo todavía. No sé si quieren que probemos de acá de la compu, porque si le paso el minuto a Brian, como está en vivo, no sé si... no sé si se escuchará bien si lo tiro de acá. ¿Qué hacemos? Creo que probemos 2 segundos si se escucha bien. A ver, sí, acercarle el micro y tirarle play nomás. Vamos a ver porque es el momento donde confirma que lo echan a... A ver. Okay. Por otro lado, y ya termino, 2 temas más. El presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Y por otro lado, contarles que el día domingo a las 21 horas, el presidente se va a hacer presente en el Congreso Nacional para anunciar el presupuesto 2025. Ahí pasaba, se escuchaba muy de fondo, pero ahora lo vamos a repasar después. No se preocupen, no se desesperen, no se vuelvan locos. De todas maneras, fue así de cortito. Sí. Comunicación tipo telegrama, el gobierno decidió echar a Terry Acut de ICRT, punto. Y otra cosa, para ellos es algo mínimo, ¿no? Digamos, no es importante como para nosotros que hayan echado al interventor de ICRT. Lo que hizo fue confirmarlo oficialmente, ¿no? Básicamente hablando. Terry Acut está dentro de los que son investigados ahora, por ser amigo del que pidió las coimas, ¿no? En ICRT para la venta de carbón. Uno de los 2 investigados es amigo de Terry Acut, con lo cual ahora lo echaron a Acut, y Acut también está siendo investigado para ver si formó parte de este pedido de coima, ¿no? Cosa que no es menor. Así que confirmadísimo, entonces ICRT se ha quedado sin interventor. Y ahora están investigando si él también estaba metido en el pedido de coimas dentro de ICRT. Está el audio también después, vamos a decir, lo podemos compartir, dura algo así como 10 minutos.
en el cual queda registrada la acción de intermediación que intenta desarrollar un broker tucumano de apellido Andrés Gross, y Alejandro Saleme también, que son los intermediarios, los brokers que interlocutan con Juan Agustín Charqué Ariet, que es el representante de la empresa, a quien le terminan pidiendo la cometa. Ahora, uno de los dos apuntados es amigo de Decut. Sí. Si Decut llega a estar metido en esta, es además de caradura, porque hoy por la mañana todavía el interventor firmó un comunicado en el cual se despegó de los involucrados, uno de ellos su amigo, y además habló de lo de siempre, ¿no? Intencionalidad política. Si después se confirma que el tipo estaba metido en el pedido de coimas, además de ladrón, es un caradura, digamos. Sí. Decut, el terrible sería. Que no solucionó nada, ¿no? Tuvo todos estos meses en ICRT y no. Nah, pero pasa que es solucionar en favor de los trabajadores no iba a suceder eso. Y en contra tampoco, digamos, o sea, ICRT está igual que en enero. Nadie sabe qué va a hacer de ICRT. Sí, que es lo cual indica que está mal, ¿no? Está peor. Si está igual, está peor. Bueno, por eso digo, no, estuvo todo este tiempo, el tipo no solucionó nada. De hecho, la última nota que yo escuché que le hicieron, dijo, bueno, sí, estamos viendo si conseguimos vendedores, compradores para carbón. O sea, Thierry Ladroné. Nada. Su vida sí parece que la quiere solucionar. Se va a solucionar, parado va a caer. Es de la banda del Miau, ¿no? Claro, exactamente. 11:41, enseguida recibimos a gente de ADOSAC. Nicolás Pereira está en los estudios de Radio Nuevo Día. Porque mañana los maestros festejan su día. No hay clases mañana. Mañana no hay clases. No hay clases. El problema es que nosotros no vamos a la escuela. Pero mañana viene Brian. Mañana, sí. El maestro. En el marco de la Copa Intergaláctica de Baladas Power que desarrolla la Noche Imberbe, que este miércoles no va a haber Noche Imberbe, ya les aviso. Pero nos deja música, que es el legado que podemos levantar de... ¿Por qué no va a haber Noche Imberbe? Porque tiene el cumpleaños de la hija de Cachito. De Cacho, exactamente. Así que no vendrá. Y es la última vez que por ahora no me contaba que lo va a festejar porque después se va. Ella se va a vivir a Buenos Aires, me parece. Entonces, claro, por lo menos por este año, o al menos este año, será la última en familia. ¿Y Monsieur Pitbull no se anima? No sé por dónde anda, che. Escuchamos Reason to Live de Kiss y enseguida venimos con la última parte de Arriba al Día. There's nobody around. All I hear is the sound of a broken
De la A Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. a la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Mientras no estuve con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Gordillo, amigo de lo ajeno, llega a Río Gallegos. ¿Vos sabés que con mi amigo de los 14 que somos en el WhatsApp no hacemos una dentadura completa? El artista tucumano que llena todos los teatros llega a Río Gallegos con un espectáculo para no parar de reír. Cae el gordo Fefo, amigo mío, dice, está loco la casa que tenés, chango. ¿Qué vende droga? Un show que ya reunió a miles de espectadores. No se come más el pollo con la mano. Gordillo, amigo de lo ajeno. Le digo, ¿y cómo se come el pollo? Con cuchillo y tenedor. Le digo, vos porque has comido pechuga toda la vida. Yo alita y menudo, ¿sabe qué? Tenés que ser técnico de iPhone para engancharle. 26 de octubre en Río Gallegos, Boxing Club, 21 horas. Conseguí tus entradas en la Secretaría del Club, Avenida José de San Martín 501 599 o a través de www.norteticket.com. Gordillo en Río Gallegos. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada Invierno 2024.
Esto es Arriba el Día y continuamos acompañándote hasta el mediodía, al menos en el aire de Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, en esta jornada de martes que tiene... estoy escuchando la negociación entre comillas, de los representantes de Thierry con los representantes de una empresa israelí. ¿Te dejaron afuera? Yo siempre me quedo afuera de este tipo de negociados. Donde se habla de dólares, yo no estoy pero ni cerca, Héctor, así que no te preocupes. 5 grados 8 la temperatura actual en Río Gallegos, 1 grado 8 la sensación térmica, la humedad del 58%. Viento soplando desde el oeste a 22 kilómetros por hora en este martes que tiene una máxima de 10 grados pronosticada para las horas de la tarde de este martes 10 de septiembre. Recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día, ya están con nosotros los representantes de la filial Río Gallegos, su secretario general Nicolás Pereira y también Pamela Paredes, que es de la comisión directiva de la filial de nuestra ciudad capital, porque mañana miércoles, ustedes saben, es el Día del Maestro y obviamente lo celebrarán los docentes de nuestra provincia. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, vienen trabajando en los preparativos de un festejo ya tradicional para los docentes, para los maestros de nuestra ciudad. Sí, bueno, en principio, reconocer que hemos podido recuperar para el sector el día en sí, ¿no? Digo, no dejemos pasar por alto que hasta el año pasado y con una gestión distinta a la actual, hasta habíamos perdido la posibilidad de contar con el 11 de septiembre como día de reconocimiento al Día del Maestro, con todo lo que eso implica, ¿no? Digo, veníamos de una gestión que básicamente ponía la mirada siempre en lo antidocente. Digo, bueno, estos nuevos tiempos han hecho que podamos recuperar ese asueto, que para nosotros es importante, lógico, es meritorio, es histórico, y en ese sentido, digo, entendimos que había que darle una vuelta de rosca a la celebración, digo, sin que se nos escape de las manos en términos de lo que sucede económicamente y demás, pero sí teníamos una demanda fuerte de compañeros que nos pedían, digo, retomar el evento de la cena, algo que no hacíamos hace rato. Yo ahora le voy a dar la palabra a Pame como para que se pueda explayar, digo, porque es quien se está ocupando prácticamente de todo esto. Y así fue, digo, comenzaron una serie de gestiones con los chicos del boxing, con Leo Peragini, para poder concretarlo. Ustedes saben, chicos, que nada es sencillo en estos tiempos, digo que cualquier evento cuesta plata y que obviamente, si bien nosotros hemos podido avanzar un poco en la reconstrucción de nuestro salario, todavía tenemos ahí algunas cuestiones por resolver, digo, pero aún así en ese marco no hemos podido dar la posibilidad de organizar esto. Insisto, yo le doy la palabra a Pame como para que pueda profundizar, que tiene que ver justamente con una cena donde nos vamos a poder encontrar nuevamente todos con el formato de cena. Venimos haciendo bailes nosotros, porque de repente quizás nos resultaba más sencillo de organizarlo, pero los compañeros nos hicieron saber que esta vez querían otra cosa distinta, y bueno, con todo el trabajo de gestión que eso implica, insisto, lo hemos podido concretar para este sábado 14. ¿Será en el boxing? A ver. Ella tiene los detalles. Sí, tengo los detalles. Bueno, sí, tenemos todo programado para que sea en el Boxing Club, en la confitería. Estamos esperando alrededor de 250 a 300 personas aprox. La verdad que estamos muy entusiasmados, es algo que la gente venía pidiendo hace un montón, que cuando recorríamos las escuelas te decían que basta de baile, que no querían estar 6 horas parados, que querían otra cosa, estar relajados, tranquilos. Entonces le metimos fichas a esta fiesta. Tenemos un montón de sorteos, de premios, de voucher. Tenemos el premio que dimos el año pasado también, que es la estadía en Los Álamos, que compañeros pudieron disfrutar de todo lo que es Los Álamos. Tenemos un montón de sorpresas en la noche, tenemos cabina también, bueno, un montón de cosas. La verdad que estamos muy entusiasmados. Hace un montón que venimos, toda la comisión directiva viene organizando esto. Es mucho trabajo, reunirse con mucha gente, hablar, negociar, cerrar, y acá estamos. Este año también pudimos ofrecer a los compañeros menú para celíacos, que también era una demanda que compañeros nos habían dicho que no podían ir
porque no había una oferta para ellos, digamos, y sabiendo que el tema de celíaco es muy delicado, tiene que tratarse con mucho cuidado. Bueno, estábamos trabajando con unos compañeros igual que se dedican a eso, así que nada, seguimos con la venta de entradas. Mañana pusimos como día final, mañana miércoles, el último día para poder vender las entradas y para poder organizarnos y bueno, ya darle información a los organizadores para que ya puedan seguir con su trabajo. Pamela, ¿cuántas personas y durante cuánto tiempo trabajaron? Porque sabemos que es muy difícil organizar una cena de estas características, desde la comida hasta la música, los premios. Sí. Siempre queda algo para último momento y es un trabajo, ¿no? Mira, básicamente la comisión somos 5 o 6 personas, pero además tenemos, gracias a Dios, un montón de gente que nos respalda, que nos banca, que está, que corre, que sale, que hace, que averigua precios, que busca presupuestos para que salga obviamente más barato y el margen que premios pueda ser más amplio y llegar a más compañeros. También tenemos la entrega de premios del torneo de ADOSAC que terminó este fin de semana. Kiko, y hay que cobrar trofeos. Tal cual, sí, ya, eso es otro trabajo. Y son caros los trofeos, este es otro trabajo que hacen Carlos Díaz y José Luis Luján, que son los encargados del gimnasio y se encargan de presupuestos y demás. Entonces es un trabajo que, gracias a Dios, está avalado por un montón de gente que se mueve, que va y que viene. Entonces el torneo terminó el domingo con todas las finales. Nos falta terminar fútbol, pero el resto de los deportes dentro del gimnasio ya terminaron. La gente con más razón compró las entradas, van por los equipos, por los premios también. Entonces la verdad que es un trabajo que nos llevó mucho tiempo, pero como te digo, gracias, tenemos un montón de gente que está ahí para todo, así que nada, estamos muy contentos. Lo sabemos, digamos, nosotros el año pasado hicimos, ¿se acuerdan? La fiesta de nuevo día, éramos 60 nada más, pero el trabajo que hubo que hacer para la fiesta para 60, y usted dice que son más de 250 más o menos, es un laburo. Nosotros comenzamos en abril, creo, a darle forma, porque obviamente primero era tratar de vencer el temor de volver a hacerlo, ¿no? Viste que cuando pasa un tiempo bastante largo de no hacer una actividad, cuando la retomás pareciera que es la primera vez, y lo planteamos a manera de desafío, si verdaderamente los compañeros iban a responder o no a poder recuperar este espacio en este formato. Lo decía Pam, era una demanda que cuando vos recorres las escuelas por otro motivo te la hacían siempre. Viste que el docente tiene esto de que más allá de que los años a veces se presentan difíciles en términos de salario, de laburo, de lo edilicio y demás, pero siempre nos damos una posibilidad de recreo en este día para poder celebrarlo. Así que bueno, nada, se hizo más o menos en abril, como te decía, comenzamos a darle forma. No sé, qué sé yo, 30, 40 personas fácil habrán laborado detrás de esto, seguramente, entre colaboradores y compañeros que obviamente tal cual, que se ponen al hombro de lo más sencillo a lo más complejo, para que en todo caso el día sábado podamos finalizar, obviamente ya con la puesta en práctica. Entendemos de que no se nos ha escapado ningún detalle, y tanto así que obviamente esperamos con ansias a que llegue ese día para que todo salga como entendemos va a salir y que va a ser sumamente lindo. Además, la importancia de poder celebrar, ¿no? Porque son siempre al laburante que arma una fiesta, que sortea, si sortea un auto, porque sortean un auto, si sortean un celular, como que siempre está de más el celebrar, ¿no? Y en realidad es una instancia importante, sobre todo por el rol que cumple el maestro, ¿no? Yo no sé si con los años ha cambiado la significancia de lo que es el maestro, pero sí el significado de alguna manera, ¿no? Antes, o pensando en maestros de antaño, ¿no? Que era el que te daba la clase de lo que fuera, contenía, abrigaba. Hoy es de alguna manera también, con el devenir del tiempo, ha tenido que extender sus brazos seguramente, ¿no? Porque son mucho más chicos, con mucho más complejidades en sus realidades individuales, cursos con chicos integrados, sin maestra integradora. Pienso, ¿no? Todos los desafíos que representa el pararse frente a un aula y cuánto o cuán chico queda a veces, ¿no? Un homenaje de una noche, de una fiesta, pero que sin duda es necesario. Por supuesto que siempre va a ser poco
detenernos un día a tratar de reconocer justamente todo esto que vos planteás y que bien traduce todo lo que hace un docente en su día a día, ¿no? Pero nos parece que es nuestro momento, que es simbólico, que nadie mejor que nosotros para entender justamente la propia realidad, digo nosotros docentes, para entender la realidad que justamente vive el compañero, porque en definitiva, vos lo planteaste muy bien, Julián, digo, tanto las políticas como quienes las aplican han desgastado sistemáticamente la figura del docente, siempre nos han querido emparentar o enfrentar inclusive hasta con la sociedad misma, con los pibes. Han pasado cosas que de repente han cambiado o han ido modificando esa textura sobre la imagen del docente, que este último tiempo ha tenido que ver pura y exclusivamente con la pandemia. Cuando las papas quemaron, los únicos que pusieron el hombro y el cuerpo para sostener todo lo que era el entramado del sistema educativo fueron los maestros, el bolsillo mismo, lógicamente. Entonces, en ese sentido, creo que hemos podido revertir esto que tiene que ver con la imagen. Luego sí vas a encontrar siempre a alguien que no le parezca demasiado o que al contrario le parezca exagerado. Nosotros estamos convencidos de que lo que hace cada día ese maestro, ese seño en su aula, ese profe en su aula para sí mismo y para los pibes y para la sociedad, verdaderamente no tiene ningún tipo de evolución posible. Lo que hagamos, sea lo que sea, quedaremos cortos. Pero al menos, insisto, nos quisimos dar esta posibilidad de atender lo que en principio era una demanda propia de ellos, y en segundo lugar, digo, ese pequeño momento de parar la pelota y entender que nos merecemos, aún con las realidades que se viven, que vos bien las reflejaste, que este momento es para nosotros, digo, y permitirnos en todo caso celebrar un rol y una función que, más allá de todos los embates que obviamente haya podido tener en último tiempo, sigue siendo fundamental para la sociedad, que básicamente la de enseñar, y no me refiero solamente a contenidos, vos lo dijiste bien, ¿no? Digo, la escuela ha absorbido este último tiempo miles de funciones que no son propiamente la de dictar una clase, digo, la de contener, la de acompañar, digo, el escuchar, el ser muchas veces no solamente docente, sino mamá, papá, sí, alimentar en algunos casos, ¿no? Justamente, en este último tiempo sobre todo. Entonces digo, esa multitarea a la cual nos han convocado y la cual muchas veces se nos impone, porque tampoco es que es negociable eso, y uno obviamente por la vocación y por el sentido de humanidad que tiene, lo va llevando adelante, a veces con reproches, a veces renegando, pero siempre le ponemos la cara. Digo, hoy por supuesto que nos coloque en un lugar, al menos, digo, de decir, merezco tener esta posibilidad de levantar una copa, digo, en este caso el día sábado, mañana va a ser oficialmente el día, y celebrar justamente por todo lo que hacemos, por todo lo que dejamos en el aula. Tiene que ver con eso. Tengo una pregunta que sale de la fiesta y que tiene que ver con el jueves. ¿Hay paro nacional de CETERA? Hay una doble jornada de lucha que es mañana y pasado. En realidad esto tiene que ver con todo lo que estaba pasando en materia de jubilaciones y demás, en un entramado político nacional que obviamente no deja afuera a la realidad de Santa Cruz. Nosotros, para esa doble jornada de lucha, lo que hemos preparado junto a los chicos de ATE y de judiciales es, frente sindical, ¿no? de unidad sindical, perdón, es un micrófono abierto. Mañana a las 11 de la mañana, fuera de la caja de previsión. Si bien nosotros como sector no fuimos directamente perjudicados en la redacción de esa última resolución que implica el no traslado de los adicionales a los compañeros que ya se han jubilado, digo, porque podemos decir que tenemos el sueldo 100% blanqueado como producto justamente de tantas luchas dadas, a otros trabajadores se les complique bastante, ¿no? El hecho de que ese recorte se imponga de esa manera. No podemos ser ajenos a esa situación, a esa realidad. Entonces, y teniendo en cuenta todo también lo que ha pasado históricamente, nosotros hemos podido soportar embates del gobierno previo en función de no sumas en negro en nuestro recibo, lo que no implica que no las hayan querido meter, ¿no?
todos los años, siempre cuando reclamábamos que los cargos testigos cada vez se alejaban más de las canastas básicas, si no era la primera, la segunda propuesta era licuarnos el salario con alguna suma en negro que fuera resonante. Digo, a los puntos de que quizás pusiéramos en duda los principios con los cuales se ha edificado el reclamo salarial docente en los últimos tiempos. Y obviamente hemos dicho que no a cada una de esas situaciones. Pero bueno, hoy esta realidad afecta a otros compañeros y nosotros entendemos que obviamente la solidaridad entre laburantes y de lucha con compañeros que obviamente cada vez que nos convoca alguna cuestión vinculada a lo previsional, a la obra social, vamos a estar todos juntos en la calle. Hemos entendido que era un momento para acompañar, para estar presentes y obviamente para también llevar nuestra voz a ese reclamo. Tengo acá un mensaje de oyente, espera que te lo traslado. Nos preguntan cuándo se retoma la paritaria y si ahí se va a discutir el pago del segundo cargo. El pago del segundo cargo. Título, bueno. La idea es poder volver a juntarnos segunda quincena de septiembre. Yo voy a hacer una aclaración, no era la idea hablar de esto hoy, pero lo preguntan y uno es respetuoso. La paritaria que pasó era una paritaria de revisión. Digo porque se armó mucho despiole respecto de un comentario que yo hice acá, sacado de contexto por parte de quienes siempre tratan de desinformar más que de acompañar, ¿no? a que se sepan las cosas como suceden. Y en esa paritaria de revisión era lógico que no iba a pasar nada más que no sea justamente comparar los tramos que se propusieron en el último acuerdo, que inclusive contienen al mes de septiembre con un 6,08%, con las variables de la inflación que venían sucediendo. En el caso de que hubiese pasado que los niveles de inflación hubiesen sido superiores a los tramos del acuerdo, probablemente en respuesta a ello la revisión hubiese sido otorgarnos los puntos que hubiese faltado para compensar, digamos. Exactamente, para compensar. Eso no pasó, y no solamente que no pasó, sino que el 11% propuesto para el mes de julio estuvo casi que 7 puntos respecto de la inflación de ese mes, y el 7% que se cobró con el mes de agosto estuvo 3% respecto del 4% del mes que pasó, que es el último que mes sabemos, y septiembre tiene un 6,08 y dicen que la inflación va a ser más o menos del 3,84%. Sí. Entonces, ¿por qué voy a todo esto técnico matemático? Porque pareciera que la única posibilidad que los que escuchen afuera luego nos repliquen mentiras. El último acuerdo, chicos, le pese a quien le pese, ha logrado que el sector docente acorte la brecha que nos separa del objetivo final, que es sacarnos de la línea de pobreza, básicamente un 12% más respecto de lo que ya veníamos trayendo. Comenzamos enero estando a 66% de la canasta básica. Es decir, en enero un profe solamente podía comprar el 34% de lo que costaba vivir. Hoy puede comprar el 75% porque todavía nos falta un 25%. Entonces, cuando yo planteé en esa entrevista que estábamos bien, lo hablaba dentro del contexto, ¿no? Sí. Nadie está diciendo que estamos tirando manteca al techo, ni que la docencia nos permite viajar de vacaciones al Caribe y de vuelta y todavía no sobra plata. Sí. Entonces, sobre esa realidad, respecto de la reanudación de la paritaria, nosotros cuando se retome la negociación salarial lo que vamos a ir a plantear es que queremos el porcentaje de brecha que todavía falta para dejar de ser pobres, más la acumulación de inflación según el REM, que es lo proyectado. Nadie puede saber con especificidad cuánto va a ser la inflación en diciembre, pero el mismo organismo que emite los niveles de inflación todos los meses plantea un 3,8 para octubre, un 4 para noviembre y un 3,8 para diciembre. Eso te da más o menos 11,6, 12%. Si lo sumas al otro 25, que decía yo más o menos que es lo que nos queda luego de la aplicación del acuerdo vigente, 3,36 puntos. Yo lo dije acá en el programa, estamos más o menos a 36 puntos. Bueno, en vez de quedarse con toda esa explicación, que no la hizo nadie, Yo no escuché a nadie todavía salir a plantearle a todos esos que se dicen que se paran de manos contra el gobierno, de decirle a Vidal, bueno, mira, esto es lo que quiero. A nadie. Es más fácil siempre criticar y tomar el título que a veces no resume la idea para instalar cosas que no son verdad. A nosotros nos podrán juzgar de un montón de cuestiones, con nuestras virtudes, con nuestros defectos como conducción, pero jamás de que hemos estado en falta respecto de lo que el Congreso define como materia de lucha.
Hace más de un año nosotros definimos como materia de lucha y hemos pintado toda la ciudad con que no queríamos ningún docente pobre en la provincia de Santa Cruz. El año pasado, más o menos para esta fecha, el trabajador del docente, luego de que los chicos de ATE recuperaron su escalafón, era el trabajador del Estado peor pago de la provincia. Hicimos una marcha acá en Casa de Gobierno, porque era increíble que en el lapso de 8 años del aliciato hayamos pasado de estar por sobre la canasta básica en 2014 a ser el trabajador del Estado peor pago de la provincia, en términos de 8 años. Imagínense si ustedes, si después de una década tan patética y de empobrecimiento salarial como esa, hoy no vamos a tener la suficiencia de reivindicar que hemos podido acortar en 9 meses prácticamente que el 70% del problema de empobrecimiento que teníamos. Nadie está diciendo que, insisto, somos militantes de Vidal, ni mucho menos, pero reconocer que estamos bien es reconocer que la lucha que ha dado la DOSAC, o que estamos mejor que antes, digo, porque si no se van a seguir agarrando una pelota que no termina más, es reconocer que la lucha que ha dado la DOSAC con todos, con la conducción y con la oposición y con la base, porque eso es lo que a veces pareciera que se deja de lado, que la base docente es en definitiva la que va y dice acepto, o la que va y dice rechazo. ¿Me explico? Porque esto no lo define ni Pamela Paredes, ni Nicolás Pereira, ni Javier Fernández. Entonces, desconocer que la base docente durante 2024, impulsada por su criterio y voluntad propia, ha empujado a que el sector acorte, insisto, en un 70% el problema de distancia entre lo que se cobraba y lo que se necesita para vivir, que es un logro, digo, no reconocer eso es no reconocer a la base docente las decisiones, primero desconocer lo que las bases te dicen, pero en segunda instancia no reconocer los logros que se van generando. Insisto, esto no es un premio a nuestra gestión, ni mucho menos a los nombres. El problema, yo te lo decía, Julián, en esa oportunidad, es que pareciera que decir esto es decir que una persona hace bien las cosas. Entonces, como viven la política de forma personalista y no son capaces de entender que son las bases, insisto, las que cuando no quieren rechazan y cuando quieren aceptan, no les permite ver el bosque donde obviamente las cosas van mejorando. Insisto, la demanda hacia esa paritaria que nos están mencionando va a ser la de recuperar estos puntos que te acabo de decir. 25 de brecha y el 12% por REM. Ahora, ¿eso es lo que va a ofrecer el gobierno? No lo sabemos, pero nosotros sí sabemos que lo vamos a exigir. El título en el segundo cargo viene siendo una demanda histórica, por sí, siempre, porque es de las quejas que nosotros no podemos avalar que ante un mismo trabajo no se nos reconozca la herramienta de trabajo, que es justamente el título. Si el título estuviese incorporado al segundo laburo, el segundo trabajo, el segundo cargo tuviera un plus de 278.000 pesos más, porque equivale al 100% del básico actual. Sí. ¿Y cuál es el argumento para no pagarlo de parte del...? A que ya te lo pagan en el primero y a que la gente que trabaja es el mismo. O sea, ¿por qué te pago doble título si vos sos una sola? Ese es el argumento histórico. Por persona y no por nosotros trabajo, que decimos que a igual tarea, igual remuneración, principio constitucional, deberíamos cobrar a los dos. El tema es que cuando vos comenzás a negociar eso, o a discutir eso, pareciera que se está avalando la necesidad de tener dos trabajos para poder llegar justamente al objetivo. Y ahí las confusiones. Lógicamente nosotros, como somos respetuosos de lo que se generan como mandatos en asambleas y congresos, lo vamos a seguir demandando al pago de título en el segundo cargo, porque está bien que así sea. Ahora, que eso no corra de vista el objetivo principal, que es un cargo bien pago y que obviamente se traduce en que el cargo testigo esté por sobre los costos de la canasta básica. Eso se traduce en todo lo que planteé antes respecto de la revisión y la tarea hecha por parte de esta conducción con la seriedad y el compromiso que requieren, y que hemos presentado en esa última paritaria, que si bien no era para discutir salario, le hemos ocupado para que se vayan quienes representan al Ministerio de Economía y al gobierno de la provincia, sabiendo qué es lo que a DOSAC les va a reclamar la paritaria que viene. Entonces ellos no pueden venir el día 20 de septiembre y decir, no sabíamos por dónde iba la mano. No, sí sabía, te lo dije 20 días atrás. Entonces digo, que el que esté afuera y escuche esto, en vez de quedarse con los títulos, se quede verdaderamente con el trabajo que se hace. Nosotros no somos improvisados acá. Hace bastante tiempo que venimos renegando, hasta con las malas formas de negociaciones anteriores, y obviamente con la parsimonia en algunos casos
de quienes están ahora, que a veces les hace falta un empujoncito más porque han mostrado buena voluntad, pero a veces también bastante inquietud. Entonces digo, que quede claro que nosotros estamos totalmente liberados e independientes de cualquier vinculación con el poder de turno y con cualquier partido político en lo general, con todos. Somos simplemente la conducción de un sindicato que vela por los derechos e intereses del sector y nada más. Perdón, amiga, porque la verdad Nicolás Pereira, sí, le cambiamos la temática de la charla. Somos amigos, así que estoy acostumbrada, no hay problema. Ni para hablar de fiesta venían para relajarse con la fiesta y los matamos ahí. No pasa nada, pero insisto, hay cosas que había que darlas. Pero saliendo de esto y volviendo a la cena, perdonen los que están escuchando, nada, digo, yo creo que es un buen momento para poder celebrar todos juntos. A ver, esto tiene mucho más que ver con las diferencias que podamos luego tener indoor, si se quiere, dentro de la docencia. El que no compró la entrada todavía tiene tiempo hasta mañana. Estamos vendiendo las entradas hasta mañana porque ya habilitamos. ¿Por dónde se contactan? Además de los pagos en efectivo, transferencias y demás, habíamos habilitado a esta semana el descuento por planilla para los compañeros que a último momento decidan ir y se les hace más pesado o quizás hay más docentes en la casa. Entonces habilitamos, nos fue muy bien con eso también porque era algo que nos preguntaban el tema del descuento, así que está habilitado el descuento. Se pueden contactar a nuestros teléfonos 2966 40 43 16. De ahí establecemos la comunicación en que no se puede acercar y efectuamos la venta. Estamos hasta mañana, vamos a estar de 9 a 11 en la filial de Pasteur y a la tarde creo que de 14 a 18, 19, vendiendo las últimas entradas para ya poder pasar la cantidad de gente exacta y que el organizador pueda hacer su trabajo. El sábado los docentes, los maestros de nuestra ciudad celebrarán, comerán, beberán, bailarán, es decir, celebrarán como corresponde el Día del Maestro. Por eso inicialmente comenzó esta charla de vino en temáticas que nos interesan y que nos gusta indagar un poco más, pero volvemos a tomar la compostura y el tema, agradeciéndoles a ustedes a que hayan venido hasta aquí y disculpen si les preguntamos. Muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes porque la verdad que necesitamos el espacio para darle un último empujoncito a la cena. Quienes ya hayan comprado la entrada tienen que pasar a retirar las pulseritas. No hacemos más tarjetas, ahora son pulseritas, así que sí, además más práctico. Pueden pasarlas a buscar de 17 a 20 por Pasteur, por la filial de Pasteur. No, mentira. Verdes y amarillas. Verdes y amarillas. Verdes y amarillas. Para que vean la objetividad con la que se la usa. Verdes y amarillas. Porque después, yo te digo, porque después va a haber alguno que se invente una verde y amarilla. No, están numeradas porque además, como te decíamos, va a haber, además de muchos vouchers, va a haber sorteos en plata en efectivo y un montón de cosas más, así que están numeradas para que el compañero tenga su número ahí. Perfecto. Y participe. Nicolás Pereira y Pamela Paredes de la filial Río Gallegos de ADOSAC pasaron por Radio Nuevo Día. Muchas gracias, chicos. A ustedes, chicos, muchas gracias. Nos vamos rápidamente con Karina a la calle porque a las puertas de las oficinas locales de Camusi hay un reclamo. Mucha gente dando cuenta que le facturaron doble el mes. Pagaron una factura que, por ejemplo, estaba o tenía fecha de vencimiento el 18 de septiembre de, ponele, 80 lucas, la pagaron, dijeron, bueno, vino inflada, y a los días les llegó otra factura nueva que vencía el 19 de septiembre, ponele, y que le traía 110, 115, 120 lucas, y dijeron, ¿qué pasó, che? Así que se fueron hasta Camusi. Bueno, yo te cuento una buena para después de la tanda voy a contar. Viste que publicamos que nació hoy el séptimo hijo varón de una mujer acá en Río Gallegos, que hay una ley de padrinazgo nacional. Lo arrobamos a mi ley, a ver si pasaba algo, y parece que pasó. ¿En pues serio? Está pasando, así que atentos. No tenía suficientes quilombos, ¿no? Como para hacerse cargo de un pibe también. Así bueno, pobre pibe, pobre Noah, che. Que puede surgir. Agregue, maestro. No, agregar a esto, no a esto, sino que de información para tener en cuenta mañana, para quienes circulen por la Ruta Nacional número 3, en el tramo comprendido entre el norte hacia la localidad de Comandante Luis Piedrabuena o al sur, saliendo de Río Gallegos, por ejemplo, va a estar restringida la circulación de 9 a 11
para todo tipo de vehículos, porque personal técnico de Vialidad Nacional va a efectuar tareas de control y también tareas de inspección en trabajos que se ha hecho sobre la carpeta asfáltica o carpeta rodante de dicho puente. Esto ha llegado a través de un comunicado del Distrito 23 de Vialidad Nacional. Perfecto, gracias al Messi de la Obra Pública. Y ahora sí, nos vamos al móvil de Nuevo Día. Karina Taberna nos trae la información desde Camusi. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos. Señora, antes que se vaya, estamos acá a la puerta de Camusi. ¿Me cuenta qué le pasó, por favor? Bueno, yo había pagado, supuestamente en julio, yo llamaba a Buenos Aires y me decían que no, que las boletas, que la tenían que recondicionar, no sé qué. La cuestión que ahora yo pagué, me vino la boleta, 95.000 pesos, pagué agosto y septiembre. Resulta que ahora en septiembre me viene otra para pagar el 19 de 157.000 pesos. Es una barbaridad, no lo podemos pagar, no se puede pagar, un jubilado no puede pagar eso, es una barbaridad. ¿Y vino ahí, la atendieron? Sí, ya me atendieron, no me dieron ninguna solución. Y además tuvo que hacer toda esta todo adentro, tuvo que estar adentro, todo adentro. Ahí tómele la nota a la gente que también están padeciendo. ¿Qué pasó? ¿Una señora se descompuso? Sí, se descompuso. Bueno, me tengo que ir. Gracias, muy amable. Gracias. Cuidado, cuidado. Ahí está. Bueno, ustedes ven, nosotros vinimos, estábamos haciendo una nota en el hospital y pasa esto. Ahí hay una señora que no la queremos molestar, pero que se descompensó. Nos decían que se desmayó. Esto es increíble, no solamente por el valor que tienen las facturas, sino también por el destrato que reciben los vecinos. Señora, ¿la podemos molestar un minutito? Hace rato que está esperando. No, hará más o menos 10 minutos que vine. Sí. ¿Y con qué se encontró acá? ¿Con qué panorama? Y que está toda la gente molesta por el tema de la suba del impuesto del gas. ¿A usted también? ¿Usted vino también por ese tema puntualmente? Vine ayer a buscar la factura y bueno, estaba contenta porque no era mucho, pero resulta que después en la tarde me fijo en el celular y tenía otra boleta con alta. Soy una persona jubilada, y me pasaron cosas y no gano la mínima, o cómo pago las boletas. Ese es el tema. Por eso vino a hacer el reclamo. Por eso vino a ver qué es lo que puede hacer, porque si vamos al caso se me van como 70.000 pesos en pura factura. Y la mínima para mí son 350, tengo a mi marido operado, no puede trabajar. ¿Y cómo hago? ¿O cómo? ¿O pago tremendo todos los impuestos? Tremendo. Es tremendo, así que bueno, vamos a ver qué solución va a decir hay que pagar. No nos queda otra. No tiene ni esperanza. No tengo esperanza, porque si vos no pagás te van a cortar igual. Ese es el tema. Gracias. Gracias, señora, muy amable. Disculpen, ¿no? ¿No quiere? Disculpen, ¿no? Okay. ¿Cómo está la señora? Bien, gracias. ¿Qué le pasó? ¿Ella se descompensó? Sí, la señora se descompensó, lamentablemente. La señora se descompensó. ¿Están esperando la ambulancia? Disculpe la molestia, señora. Esperando que nos vengan a buscar ahora. ¿Y estuvieron mucho tiempo esperando? ¿Quiere hablar, señora? Perdone. Un poco adentro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tenemos acá. No queda otra, ni de esperar. ¿Ustedes venían puntualmente por lo que les llegó de factura de gas? Sí, ella es una señora, encima vive sola. Es una persona Cuidado. que... ¿Y no le han traído una silla, algo? No, Señora, ¿por qué? No. ¿Quiere sentarse en el auto mío, en el móvil? Siéntense un ratito, aunque sea para... Sí, acá nomás. Vení, porque esta parte es un poco más visual y tiene que ver con una acción solidaria que tuvo nuestra compañera, que asistió a esta señora que se descompensó, se desmayó. De hecho, la acercó hasta la casa y justamente asistió, cosa que no estaban haciendo desde adentro de Camusi. Si vamos al minuto 6 más o menos, Brian,
ahí podemos escuchar los testimonios de otros vecinos que hablaron con Cari ya que ingresó justamente a las oficinas de Camusi y le contaban, digamos, cuál es la situación particular que se les presentó. ¿Es de la doble facturación de este mes? ¿Doble facturación? En el caso suyo, ¿cómo fue, señora? Y me llegó la factura, ya pagué, que vencía el 18. Ahora ya pagué. Y ayer entró otra que vence el 19, también de septiembre. O sea, en el mismo mes, doble factura. ¿Y cuál es la explicación? Eso es lo que viene a preguntar. Sí, ¿qué es lo que pasó? Si ya está. Claro, ¿cómo se puede hacer? Porque también pagar esa doble facturación no todo el mundo puede. No, claro. Bueno, si eso también parece que le sucedió a la señora. A ver qué onda, alguna forma de... Porque a muchos le vino un montón. A mí de 38 me vino a 70, ahora 75. O sea, en el mismo mes. Una locura. ¿A usted le pasó lo mismo, señor? ¿Le doble facturación le hicieron? No, porque me van a cobrar julio y agosto, todo junto. Y no voy a decir la misma cola para agosto. Pago todo junto. Ahora que puedo. Hay mucha gente que realmente no puede. No, es tremendo lo que está sucediendo. Realmente. Eso es lo que uno piensa por ahí, No, y además esto de esperar adentro. Y adentro también hay una señora recién se descompuso. Sí, está dentro del auto nuestro, del móvil, de la radio, porque estaba ahí parada y se estaba por caer. No vino ambulancia, no vino nada. Bueno, y ahora les mostramos a ustedes. Karina Taberna ahí nos contaba el reclamo, que muchos vecinos de nuestra ciudad, no podría precisarles cuántos, se acercaron, se hicieron presentes en Camusi para hacer su reclamo particular por la doble facturación. Esto que les digo, que gente le llegó una factura con vencimiento. Esto es un caso para ejemplificarlo, pero no es de la realidad, pero sí similar a lo que está sucediendo. Una factura de 80.000 pesos que vencía el 18 de septiembre, que fue pagada, la pagaron esas personas diciendo, bueno, ya que no queda otra. Y a los días, a las horas, le llegó otra factura que vencía el 19 de septiembre, el 20 de septiembre, con 100.000, 120.000, 108, es decir, una doble facturación dentro del mismo mes. Por lo cual, en este momento se está desarrollando este reclamo conjunto, digamos, de personas que se han encontrado allí para reclamar y preguntar, che, ¿qué pasa? Estaría bueno poder hablar con algún representante de la firma, sin duda, pero bueno, será una tarea que se la encomendaremos a nuestros compañeros en horas de la tarde, y si no, para mañana quedará pendiente. Gracias, Brian. Esto gracias a, sumado a la gente que está en la misma situación y no pudo ir a reclamar a la mañana de hoy porque trabaja, por 1000 motivos. Así que hay mucha gente afectada por una doble facturación en Camusi. Veremos de qué se trata. Tenía para contarles que se han contactado desde el gobierno nacional. Sí. A propósito de este séptimo hijo varón que nació de Noa, que nació ayer en nuestra ciudad. Noa Portillo es el séptimo hijo de Mirta Portillo. Y la pregunta del millón era si el presidente se va a hacer cargo, ¿no? Javier Milei. Cargo de lo que en realidad se reclama o es una tradición, que es la ley de padrinazgo presidencial. Sí. Aparentemente sí, Cari estuvo ahí en el hospital. La nota está publicada desde temprano en el diario El Nuevo Día y en redes. Cari después se fue hasta el hospital, habló con Mirta y nosotros arrobamos a Milei en diferentes redes sociales para ver si había algún tipo de repercusión. Nos cuenta Cari que hubo contactos desde el gobierno nacional que están pidiendo el número de Mirta para hablar con ella. Uno entiende que el gobierno nacional, no sé si el presidente mismo o le irán a contar, pero como este gobierno Milei se va a terminar enterando, si él no dio la orden. Se lo arrobamos en Twitter en 20 minutos. Sí, ya está enterado. Me parece que van a hacerse cargo del apadrinazgo presidencial de Noa. La pregunta del millón es ¿qué incluye
Le van a dar una de las cunitas que quedaron ahí amontonadas. Del plan cunita. Claro, claro. Que incluye el padrinazgo presidencial para un niño que recibe esto, ¿no? Y el detalle dice que tiene beneficios varios. En principio, una beca estatal con fines educativos entregada junto a una medalla, un diploma y la asistencia de toda una comitiva presidencial al bautismo de NOA. ¿Te imaginás acá? No sé Milei, pero Villarroel, alguno Franco, no sé a quién van a mandar acá al bautismo de NOA. Pero tiene que armar el gobierno una comitiva presidencial, según dice la ley, ¿no? Sí. Y ellos tienen que venir acá a Río Gallegos al bautismo de NOA. Mirá. Y además, ahí dijo Héctor, Sí. la ley establece que el beneficiario, en este caso Noah, el pequeño Noah que nació ayer, que ni está enterado, no sabe, él está ahí tranquilo tratando de tomar leche, y va a tener garantizado, si el gobierno efectivamente se hace cargo, como parece que lo va a hacer, sus estudios a nivel primario, secundario, universitario o especial en establecimientos educativos oficiales, sin importar su género ni su edad. Hasta julio del año pasado, más de 11.000 personas han sido ahijadas presidenciales en Argentina por 29 presidentes diferentes, con lo cual... Hay uno que vos lo conocés, que lo estaban nombrando los chicos, vos lo conocés, después, no te lo voy a decir al aire, pero después te lo voy a nombrar y vas a decir, mira vos. Mira, yo tenía para aportar que me parece que es el segundo caso en el Río Gallegos. Yo hasta donde me acordaba, no me acuerdo ahora el apellido, se dio en el caso de Raúl Alfonsín. Bueno, no, en el caso de que yo le digo que lo Gallego. conoce, lo conocés vos también, ¿Sí? pero yo no sé si es de Gallego, fue en dictadura. Que Mira. mencionaba a Claudio, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. el presidente con más ahijados es hasta ahora Juan Domingo Perón, seguido por yo no lo nombro, ¿no? Carlitos. Carlitos. Y tercera, Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, Y bueno, cada niño o cada ¿Quién preferirías? ¿Qué presidente preferirías que fuera tu padrino de la historia de Argentina? Perón. ¿Sí? ¿Perón? ¿Néstor? Néstor dice, Mirá, verá vos. mirá, Y levantó los deditos así en B, Verá vos. ¿Alberto? No, salí con el padrino Alberto. Te va a llevar a pasear el padrino Alberto. Te va a llevar a pasear el padrino Alberto. La va a ¿Qué pasar conocieron? tan bien. Conocimos toda la noche. Anduvimos por Bueno, los papás de cualquier nene que pretenda que sea ahijado tienen que primero obviamente cumplir una serie de requisitos, presentar la documentación necesaria y después se pueden ir pidiendo la renovación del padrinazgo, ¿no? Y bueno, dicen que por lo menos hasta pandemia se cumplía, y ahora ya sin pandemia debería cumplirse igual, ¿no? Que el gobierno efectivamente manda toda una comitiva presidencial al bautismo del nuevo ahijado. Sí. Donde en ese bautismo también se entrega la medalla conmemorativa. Mirá. Y qué mirá bautismo, ¿no? Y mirá si Noah crece y el día de mañana dice, ¿sabes qué, padrino? Yo no quiero plata, no quiero reconocimiento, lo que quiero es afecto, quiero que vengas que me lleves al cine, que me lleves con la tía Yuyito a pasear, al Parque de la Costa. La cuestión es que cuando... ¿La ves o no la ves? Cuando crezca ya Milei no va a ser presidente, digamos. No sé, él dijo que tenía como para 40 años. Bueno, salvo que tenga 3 reelecciones, no sé. O 2 por lo menos, que tenga, qué sé yo, 8 y ya le pueda pedir llevarme a McDonald's. Tenemos claro, yo quiero padrino, tipo de calidad, padrino. Feliz, imagínate que con Milei. Podemos tener un ahijado presidencial en breve. Bueno, mirá vos. Padrino, ¿por qué andas con una correa sola? ¿Cómo una correa sola? Estamos paseando a Conan, ¿no? 12:36 del mediodía, nos vamos, porque capaz que si le llega esta data al gobierno nacional le van a venir a buscar por estos chistes que estoy haciendo. El momento propicio para ir concluyendo este envío de martes que se extendió un rato, pero bien valió la pena. Venimos muy cargados de información, con el trabajo de Cari en la calle, con las entrevistas, con los distintos sucesos que van dando lugar o dándose lugar en la mañana y en el día a día, y estamos tratando de meter todo en este reducto, en este espacio. Lo que no entra acá lo buscan en fuera de contexto, que le dejamos ahí lo que sobra, lo recalientan y lo sacan a la cancha. Fernando Tornú y Héctor Mancilla, gracias.
Karina Taverne y su excelente trabajo desde el móvil de Nuevo Día, al igual que Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Sandro Díaz es quien produce este envío y quien lo conduce soy yo, Julián Quirós, quien te agradece por tu tiempo prestado. Nos reencontraremos mañana después de la otra gestión en este mismo espacio y a la misma hora. ¡Chau! Somos testigos de la historia musical de todo un país. Vibra con los clásicos del rock hecho en Argentina. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todo